y se durmió. Y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar. Y se marchó y a su barco le llamó. Muy buenas noches, bienvenidos al especial de Intereconomía Televisión, esta noche de sábado destinado pues a comentar las candidaturas de los aspirantes a la presidencia, esa presidencia abandonada por Mariano Rajoy, los números, los datos, en fin, esos 869.000 militantes de los que tanto había presumido el Partido Popular, que a la hora de militantes que se han querido inscribir han resultado ser algunos menos, bastante menos, a proporciones 8 Bernabéus y medio hasta arriba contra una media entrada en el Bernabéu. Esa es la proporción que hay entre lo uno y lo otro, en fin. Y luego pues los detalles de una campaña en la que algunos denuncian algo de juego sucio, en la que otros denuncian plagio de programas y en la que, pues, bueno, tenemos todos mucho interés porque lo que pase en el Partido Popular afecta a todos los españoles, no solo a los que votan al Partido Popular, no solo a los simpatizantes, no solo a los militantes, no solo a los dirigentes, nos afecta a todos. Yo en su día decía lo mismo del Partido Socialista Obrero Español, y algunos decían, qué pesado y qué le importará. No, es que es muy importante para la democracia de nuestro país que los dos partidos que han sido durante tanto tiempo que ni me acuerdo, gobierno o alternativa de gobierno, estén por lo menos fuertes y defendiendo esa parte de España que representan. Para hablar de todo eso tenemos unos invitados de lujo aquí en el plató de Intereconomía. Don Percival Manglano, muy buenas noches. Buenas noches. Don Percival fue consejero de Economía y Hacienda en la Comunidad de Madrid. Bueno, es una persona suficiente y sobradamente conocida como para que yo me extienda en el elogio. Pues, ¿qué decir del invitado que me acompaña a la izquierda, don José Ignacio Echaniz, que además de ser consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid... de ser en el pasado tampoco tan lejano. Luego lo fue en Castilla-La Mancha y luego fue el responsable de Sanidad en el Partido Popular muchos años, sigue siendo diputado. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, don Borja Gutiérrez, alcalde del Partido Popular en Brunete. También muy buenas noches. Buenas noches, Javier. El municipalismo ha sido la salida muchas veces de tanto del PSOE como del PP. Yo siempre lo digo, es muy importante mirar a los municipios, a los de la administración más pegada al ciudadano, donde, por cierto, tiene el Partido Popular una fuerza que de momento, hasta las elecciones, que veremos lo que pasa en ellas, pero tiene una fuerza que nadie puede discutir, nadie la puede negar. Bueno, se trabaja por ello. Don Asís Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches. Periodista, profesor, analista político. Cuento con su análisis certero para ver si podemos aclararle a la gente qué diferencias hay entre una oferta y la otra de lo que los candidatos a la presidencia del PP pues quieren plantear a la sociedad española. Don Benjamín López, muy buenas. ¿Está usted triste? Como si hubiera tenido que trabajar esta semana el doble o el triple. Bueno, pues mira, sí, me ha tocado. Espérese, además, fíjate, que le queda la que viene. Estaba pensando que de los 4 personas que aparecen en la foto que ilustra este programa, sí, pues en los últimos días he entrevistado largo y tendido a 3 de ellos. Al único que no he podido entrevistar es a Margallo, a los otros 3 sí. Y la verdad es que, bueno, pues luego lo comentaremos, ¿no? Si queréis un poco, pero traigo una buena idea, creo, de lo que cada uno representa. Espero que nos ilustre ampliamente. Don Rubén Olmeda. Buenas noches, Javier. Empresario, hombre vinculado por militancia al Partido Popular, pero que no ha tenido nunca cargos en el Partido Popular, lo cual le da un punto, un fiel en esta balanza de unos y de otros muy interesante. Muy bien. Le agradezco también que esté aquí. Gracias. Bueno, si quieren empezamos por el trago más duro de pasar, que es que, bueno, durante muchos años nos habían contado que el Partido Popular tenía más de 800.000 militantes, alguna concreción mayor llegó 869.535. Bueno, se abrió el periodo en el que se le pedía al militante demuestre estar al día de pago, de cotización, lógico. Se abrió una vía para facilitar que los militantes pues no fuera gravoso para ellos el estar al día de pago. Y eso sí, se les pidió, hombre, digan ustedes, voy a querer votar para poder votar. Cosa que, por cierto, pasa en el Partido Demócrata Norteamericano, en el Republicano, en Francia, si quieres votar también lo mismo, ¿no? En las primarias, que allí son costumbre y norma.
En cualquier caso, sorpresa porque el resultado solo 66.384, el 7,5%, lo cual da a algunos a la especulación de que el Partido Popular no tiene más de 160.000 militantes de veras. Digo de veras porque lo otro podríamos decir que es pues gente que ha fallecido, gente que se ha ido del PP pero no la han dado de baja, gente que por lo que quiera lleva otros derroteros políticos y que continúa constando en los ordenadores como militante del PP. Bueno, algunos le llaman a esto dopaje, recordando aquello de la financiación, el dopaje, etcétera. ¿Qué explicación le dan ustedes? ¿Qué debería hacer el Partido Popular? Habría que ajustar eso. En algunos sitios se hizo con los fallecidos. En Madrid, por ejemplo, creo recordar que hubo una criba de pues, los que se sabía que estaban inscritos pero habían fallecido, se limpiaron de la lista de militantes activos, ¿no? Así, se empieza tú. Sí, bueno, yo por experiencia personal o cercana sé que darse de baja en el Partido Popular o lo haces muy formalmente, o sea, eso de llamar por teléfono y dejar de pagar cuotas no funciona, es decir, porque cuentan con tu número, es igual en otros partidos políticos, pero sí es verdad que el Partido Popular, sin tener posiblemente esos 800, 900.000 militantes activos de los que siempre ha hecho gala, sí era, probablemente no, sí era el partido más importante en España en ese sentido, quiero decir, tenía una estructura activa muy sólida y yo creo, no quiero entrar en ese debate, yo creo que precisamente uno de los problemas es que esa vida interna del Partido Popular, en las sedes, etcétera, yo no la conozco personalmente, pero creo que ha sido muy afectada, digamos, por una dinámica muy de arriba abajo, que siempre se da en los partidos políticos, pero que ha sido especialmente fuerte, es decir, el debate ideológico frente, digamos, a las supuestas traiciones o incumplimientos ideológicos del gobierno popular, bueno, no digo yo siempre ocurren, pero no ha habido una libertad para debatirlos en las sedes y creo que eso debilita a un partido. Señor Manglano, pero antes permítame que lea algo de lo que está saliendo en ese mapa, quizás las comunidades más significativas, por no aburrir. Los porcentajes son muy parecidos de unas a otras, no hay una enorme diferencia, pero como dicen que lo que pase en Madrid, en Andalucía y en Valencia determinará el futuro, pues yo voy a limitarme a leer esas tres comunidades. Madrid, de un censo de 94.607 hay inscritos 10.020. No está mal, pero bueno, algunos quisieran ver que hubiera más. En Andalucía, de un censo de 169.602 afiliados, hay 12.119 inscritos. Y en la Comunidad Valenciana, de 149.177 militantes afiliados, han expresado su voluntad de querer participar en la consulta 8.974. Bueno, por darle una perspectiva más positiva a este dato, que efectivamente ha sorprendido a muchos, yo lo primero que diría es que la renovación o la regeneración del Partido Popular ya ha comenzado. O sea, este proceso permite que las estructuras tradicionales del PP empiecen a cambiar. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque tradicionalmente la forma de elegir al presidente en el PP ha sido a través de compromisarios, es decir, se votaba, o a veces ni siquiera se votaba, pero bueno, se elegía a representantes de distintas comunidades autónomas que en un congreso elegían al presidente. Eso ponía el incentivo a tener el mayor número de compromisarios posible. ¿Por qué? Porque de afiliados posibles. ¿Por qué? Porque cuantos más afiliados, más representantes tienes. Entonces nadie quería quitar del censo porque así tenías más representantes para elegir al presidente del PP. Una vez que ese sistema empieza a cambiar, y está empezando a cambiar ahora, con esa primera vuelta, por así decir, en la que votan los afiliados, por cierto, yo he sido un defensor desde hace tiempo de que solamente voten los afiliados, no hemos llegado a eso, pero bueno, estamos yendo en la dirección correcta, se empieza a ver cómo ese sistema se tambalea y que lo importante de verdad en el futuro no va a ser el número de compromisarios, sino el número real de afiliados que tengas. Entonces, estamos, digamos, en el trámite, pero creo que es indicación de que hay una regeneración. Una fase de transición que da un trampantojo a la vista. No es nada lo que parece, pero lo acabará siendo. Es un sistema que da paso a otro. Rubén Olmeda. Bueno, yo llevo 20 años en la historia. En la historia del PP, ¿no? Vale. Y tengo 38, te quiero decir, que media vida, más de media vida. El problema que hay aquí es que
hay que diferenciar entre fondo y forma. Es decir, la forma sí parece que es democrática, sí parece que es de regeneración, el fondo no lo es. En el fondo tenemos que hay un parche, que es que tenemos por un lado unas primarias, pero al final tú puedes depositar tu voto como afiliado, pero el compromisario de la sede puede votar a otra persona que tú no has elegido. O sea, podría darse el caso de que en una sede gane Pablo y los compromisarios voten a Cospedal, con lo cual es un choteo absoluto. En segundo lugar, a mí me ha ocurrido personalmente, si queréis os enseño los mensajes, en mi sede de centro yo envío el comprobante de pago, yo pago 50, un poquito más, y envío la ficha de inscripción y resulta que al mail al que lo envío nadie lo ve. Y ese mail está publicado en la página web. Con lo cual, ya no hablemos de manos negras. Es que el propio funcionamiento del partido está anquilosado. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a esto. O sea, no está acostumbrado a ir a 120 por hora. Entonces, en cuanto le subes la marcha, revienta. Y luego, por último, decía lo del fondo, los candidatos que se presentan, bueno, tú sabes que en concreto yo con Pablo me llevo muy bien, es amigo mío, tengo cierta relación con María Dolores, pero es que nadie se está presentando para regenerar esto. Es una presentación a última hora porque te quedas fuera, porque alguien te lo pide, porque se presenta el otro y entonces en contraposición me presento yo. Aquí no hay nadie que lleve 15 años diciendo quiero renovar esto y me presento ahora. Usted añade al caldero común una idea. A lo mejor es que lo que representan las alternativas a Rajoy no acaba de convencer al militante que ha sido del Partido Popular. Los 65.000 que van a votar al final, digamos, son 65.000 cargos. O sea, si te pones a contar concejales, diputados, vocales vecinos de distrito, te salen 65.000. Tantos no, tantos no. No, cargos salen 20 y muchos mil, pero sí, esta suma y esta resta la he leído en algún digital. Soy afiliado del distrito Salamanca, hay 350 inscritos, ahí no hay 350. Y yo te voy a poner un ejemplo, en la zona nuestra hay un alcalde, un presidente y hay 100 cogen ustedes las listas de los presentados a municipales por el Partido Popular en toda España, esa sí que viene a ser pareja a los 66.000 inscritos. La lista de las antiguas municipales que el Partido Popular fue el que a los que más municipios envió a sus candidatos. Luego la lista de los cargos, la proporción es mucho mayor la de los inscritos que de la de los 28.000, 29.000 cargos de todo del Partido Popular. Benjamín López. Sí, la verdad es que este sistema de primarias ya es un poco sospechoso, ¿no? Con la segunda vuelta en la que solo votan los compromisarios. Si realmente nadie hubiera querido tener la posibilidad de influenciar en la segunda vuelta, pues se hubiera hecho una segunda vuelta en la que también votaran los afiliados. A mí me parece bien lo de una primera criba y luego que los dos primeros pasen y se recomponga el voto, ¿no? Si es que hay más de dos candidatos. Me parece bien, pero bueno, parecería lógico que fueran los propios afiliados. Aunque esto tiene un peligro, sobre todo escuchado desde boca de los propios políticos, ¿no? Que es que al final se pone en solfa también un poco la democracia representativa, que es la que tenemos en España. O sea, si no vale para el PP el sistema, ¿por qué vale para el Congreso de los Diputados, ¿no? Bueno, se pone un poco en solfa, creo. Pero en todo caso, bueno, ahora, claro, estas sospechas de qué va a pasar en la segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, porque existe la posibilidad de que no haya, ojo. Y lo hemos vivido en Castilla y León, donde no hubo necesidad de una segunda vuelta, y Mañueco, que es el actual presidente, porque... Hubo dos candidatos, creo, ¿no? En Castilla y León. Sí, hubo dos. Aquí es más difícil al haber 7, pero bueno, no es imposible. Podría darse. Imposible, es difícil. Pero al haber una segunda vuelta en la que solo votan los compromisarios, ¿por qué ese interés en que sean compromisarios y no sean los propios afiliados del partido? Ese interés es sospechoso. También es cierto que en el último congreso, cuando se decide este sistema, pues si no fue por unanimidad, fue prácticamente por unanimidad. Yo presenté enmiendas en contra. Para que las perdí, pero yo personalmente presenté enmiendas por eso digo, pero prácticamente por unanimidad al final. Hubo una enmienda que fue desestimada. Que primarias puras, y al final, los de Íñigo Enrique de Luna, que llevamos años pidiendo primarias puras. Pero, claro, en fin, y entonces ahora quejarse de las reglas del juego cuando casi todos los que van a ir a votar las votaron a favor, pues es un poco complicado. Y por último, digo, las primarias verdaderas en un partido no deberían ser no a los afiliados, sino abiertas a los votantes. Porque hablabas antes de Estados Unidos allí cualquier votante del Partido Demócrata o Republicano se tiene que preinscribir, es verdad, como votante, pero no como afiliado. Y es muy diferente. El concepto de partido es distinto. Bueno, sí, pero bueno, ¿y cuál es el impedimento para que en España sea así? Porque es que no es necesario. Bueno, no es necesario. Imagínate para lo que está pasando España ahora mismo.
con el Partido Socialista porque hay una quiebra entre sus votantes y sus militantes. Pero es que no es el mismo caso. Es decir, bueno, no es el mismo caso, Partido Popular sí. además define hay una diferencia entre afiliados y simpatizantes. O sea, esa diferencia existe dentro del Partido Popular. Bueno, si quieres, digamos, dejemos eso a la configuración que cada uno en su ejercicio de libertades quiere darle a su agrupación o a su partido político del que forma parte. Nos vamos a una pausa publicitaria. Echaniz y Borja Gutiérrez les doy la palabra, así que volvamos. Y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió Gaviota. Su barco... Ese ruido horroroso que oyen ustedes ni es charrán ni es gaviota, es un ruido que nos hemos inventado aquí y pido perdón porque no representa a esas especies tan bonitas de nuestro mar, ¿no? Tanto el charrán como la gaviota. Pero esto se ha quedado como una especie de, no sé, abejorroncho en cualquier caso. Echaniz. Bueno, yo quisiera poner el foco en lo que me parece más relevante, y es que después de 40 años de participación democrática del Partido Popular en las estructuras políticas de nuestro país, ha sido valiente y ha querido dar un paso adelante. No se había producido hasta ahora, y lo que me parece que hay que poner en valor es que se ha producido en este momento. Vivimos en un momento donde la política está cambiando, donde muchas cosas en nuestra sociedad están cambiando, y creo que el Partido Popular ha pretendido adecuarse a las circunstancias. Lo está haciendo al ritmo que puede, porque una estructura, digamos, que tiene un modus operandi desde hace mucho tiempo, le cuesta arrancar, y es evidente que las estructuras hay que engrasarlas para que puedan... Pero me parece un buen paso, un paso interesante y valiente en la medida de que las experiencias previas de otros partidos no han sido especialmente positivas. Estoy pensando desde la primera con Almunia y Borrell, ahora que Borrell vuelve a la carga en el ámbito político en el gobierno de nuestro país, pero Borrell ganó a Almunia y al final el presidente del Partido Socialista el secretario general fue Joaquín Almunia. O otros partidos, estoy pensando en mi compañero de escaño de Ciudadanos, Toni Cantó, que desde luego no se ha sometido a unas primarias para ser candidato en Valencia, como reza sus estatutos, ¿no? Quiere decir que hay un proceso en este momento en el Partido Popular, un proceso enormemente interesante. Creo que el voto rogado es un voto complicado, es más garantista, eso es verdad, pero es más complicado porque necesita la formulación de una inscripción dentro del censo de las personas que quieren participar, y la experiencia de este país con los votos de ciudadanos que viven en el exterior es esa. Cuando en este momento los ciudadanos españoles que viven en otros países tienen que votar en unas elecciones generales o autonómicas o municipales, pues tienen que ir a su consulado y pedir el voto. Y eso disminuye de una forma muy importante la posibilidad del voto, a pesar de que lo hace más garantista. En definitiva, este es un nuevo sistema, creo que es muy interesante, creo que es perfectible como todas las cosas de la vida. El Partido Popular es un partido muy rural, donde de esos cientos de miles de afiliados, muchos viven en núcleos de población muy pequeños, son personas mayores, muy distribuidas por la geografía nacional, que tienen dificultades para acceder a un voto en una capital o en una comarca, porque a veces no tienen vehículo, no tienen quien les pueda transportar. Es lo mismo que pasa muchas veces con la prestación de servicios. Estoy pensando en el sanitario en este momento. Y a mí me parece que este paso adelante que ha dado el Partido Popular es un paso valiente, es un paso parcial. Seguramente en el futuro habrá que seguir haciendo cosas, pero en cualquier caso me parece que es la vía por la que tenemos que seguir transitando, ¿no? A los españoles, por regla general, nos cuesta estar satisfechos siempre con la situación que vivimos. Es decir, siempre tenemos un grado de insatisfacción. Yo lo vivo desde el municipalismo y bueno, se puede extrapolar a cualquier ente o a cualquier administración. Yo creo que estamos en una senda única y muy significativa dentro de, bueno, pues del Partido Popular. Por primera vez en la historia vamos a poder elegir el líder que nos pueda representar. ¿Es mejorable el sistema? Pues claro que sí, pero estamos en una senda correcta. Yo también apuesto por un sistema más mejorable, es decir, una elección abierta, pero estamos en la línea correcta para conseguirlo. ¿Qué ocurre? Pues a mí me gustaría que este mismo debate que se está suscitando ahora acerca de la viabilidad o no del sistema electoral del Partido Popular se produzca dentro de unos meses, cuando comprobemos que aquellos partidos que son el paradigma de la transparencia en España y que han venido a inventar la democracia, y lo decía antes hace un momento Echaniz por el caso de Ciudadanos, nos demuestren la posibilidad de que ellos puedan realizar primarias, o quizás no. Quizás nos sorprendemos y dentro de unos meses nos encontramos que los candidatos
candidatos de aquellos partidos políticos que quieran o que vienen a regenerar la democracia en España, resulta que no abrazan el sistema democrático de las primarias. Bueno, pues esto es una hipótesis que lanzamos. En cualquier caso, hay que analizar una serie de matices muy importantes para valorar las cifras en las que nos movemos. El Partido Popular sí tiene esos afiliados que todos conocemos como cifra base, los 800 y pico mil. Es verdad que hay una serie de bajas que no se han contemplado, pero en cualquier caso no representan un dato significativo. ¿Qué ocurre? Pues que la crisis ha hecho mella no solamente en los afiliados de base del Partido Popular, sino en toda la sociedad. Cuando la crisis hace mella, lo primero que dejas de pagar son aquellos gastos superfluos. La afiliación a un partido político se puede considerar gasto superfluo. El Partido Popular ha ofrecido la posibilidad, precisamente en un halo de transparencia y en un esfuerzo de transparencia, de actualizar tu cuota para que puedas votar con una cuota base mínima respecto a la afiliación estipulada por ley o por base del Partido Popular. Hay muchos afiliados que no, por el tiempo, por la disponibilidad o por la premura, no lo han podido realizar, pero eso no quiere decir que estemos viviendo una crisis de afiliación, ni mucho menos que tengamos un problema en la afiliación. Esto va a ayudar, lógicamente, a que volvamos a impulsar ese entusiasmo y que a lo mejor ahora que hay una cierta recuperación en las familias españolas, ese gasto superfluo que podría ser considerado hace unos meses o hace unos años, pueda ser considerado un gasto base en todas las familias y la gente vuelva a ser un afiliado de base, no un simpatizante por no pagar su cuota. Bueno, vamos a ver, porque somos muy amigos, pero como es un partido rural me voy a permitir algo muy alcarreño. Somos muy amigos, pero el borrico en la linde. Aquí de 869 pasar a 66, no, pues como que no. Como que no, pero es que no es que lo diga yo, es que andan repartiéndose las culpas los candidatos. Soraya Sáenz de Santamaría, óiganla y a partir de ahora ustedes decidan. Vamos a oírla. Según el Tribunal de Cuentas, solo habría afiliados al corriente de pago 140.000 personas. ¿Usted cree que las cifras están hinchadas? Mire, yo no lo sé. Yo no he estado en el aparato del partido. Quizás pueden contestarlo algún otro candidato que sí que, tanto Dolores como Pablo, que sí que estaban allí. Yo no le puedo decir esas cifras porque no las tengo, no las desconozco y le mentiría. Y yo lo que he propuesto es que de ahora en adelante, pues los afiliados aportemos según nuestras capacidades. Entonces yo he propuesto que los pensionistas y las personas que no tengan empleo paguen una cuota simbólica de €1 para que puedan ponerse al día, la gente más joven del partido una cuota reducida y el resto los que trabajamos pues la cuota que corresponda. Bueno, Margallo, candidato a estas elecciones, pues calificaba ese balance o esa proporción de 66.000 afiliados como muy lamentable y sin ambajes, es lo que hay, y eso quiere decir pues que se ha hecho trampa y dopaje con el número de afiliados al Partido Popular durante muchos años. Vamos a oírle. Los datos de inscripción son muy bajos, no llegan al 8%. En una circunstancia histórica, es la primera vez que los militantes son llamados a elegir en unas primarias al presidente del partido. Esto es algo que nos debe hacer reflexionar. Nos debe hacer reflexionar sobre la desafección de los afiliados al partido. Probablemente han sentido que el partido ya no era suyo, que sus opiniones no eran tenidas en cuenta y que su participación era pasiva. Claro, es que los hay que dicen, hombre, en otras primarias en Madrid votaron el 11 y algo %, ahora el 7,5, pues tampoco es tanto la diferencia. No, oiga, una cosa es decidir quién va de número 1 en la lista de Madrid y otra cosa es que se ha producido un tsunami político, se ha producido un terremoto político en el que han desalojado a Mariano Rajoy de la Moncloa, en el que el Partido Popular ha pasado por un cierto en términos boxísticos, noqueo, y en el que tiene que salir de eso y tiene que replantearse un futuro con un nuevo líder. Si en eso no quieren participar mayoritariamente, pues si son 200.000, pues menos de eso, mal. De ello hablaba también José Ramón García Hernández, que también compite, y decía, compite con probablemente menos posibilidades, pero compite, y abordaba el asunto con total claridad. Pido más que se eleve el requisito previo de la inscripción, porque entiendo que va a haber afiliados del Partido Popular, porque este proceso estamos aprendiendo a hacerlo a medida que lo estamos haciendo. Entiendo que habrá gente que va a ir a votar el día 5 de julio y se va a encontrar con la sorpresa desagradable que, pese a estar pagado todas las cuotas, estar al día de sus cuotas, no va a poder votar.
Entonces yo por eso pido que que es un proceso que tiende a beneficiar a todos, pues que se tome así. Asís Timerman, sí. cuando quieras. Bueno, a mí lo que me sugiere todo esto es que pese a ser un sistema imperfecto, pese a estar recibiendo críticas, es un avance, seguramente no estaba previsto, pero lo que ha provocado, no sé si lo querían o no, pero lo que ha provocado es un debate entre candidatos e incluso un cierto debate ideológico bueno, no solo yo, que muchos decíamos hace tiempo que era imprescindible un debate ideológico en el Partido Popular y que no se producía. Solo un apunte. Yo me acabo de enterar que, bueno, es broma, pero que Soraya de Santa María era afiliada del PP. Y no lo digo como crítica, de verdad. Yo siempre pensé que era una alta directiva que había sido contratada con un buen sueldo y posición, pero lo que veo es que mientras ha estado ejerciendo de alta directiva en ese gobierno, ha debido ir adquiriendo acciones de esa sociedad anónima que le había contratado, porque nunca pensé que fuera más del PP que de ningún otro partido. Manglano. Bueno, yo creo que hay que ser realista y todos los que somos del PP, yo el primero, somos conscientes de que hay gente que se ha dado de baja del PP. Yo no sé si sean más o menos, no sé el número exacto, pero que los hay, como las megas, haylos. Entonces, la cuestión, que creo que es el fondo de lo que tendríamos que estar hablando, y francamente, esto de las reglas y demás no me parece el fondo. El fondo es cómo volver a traerlos. Es que este debate, claro. estos candidatos, lo que están planteando, creo yo, y lo más importante que deberían hacer, y en eso estoy en desacuerdo con Soraya, no es cuestión de que tengan que pagar más o menos cuota, no se han ido porque les cobrasen una cuota, se han ido porque no estaban de acuerdo con ciertas políticas del gobierno del PP, con ciertos posicionamientos del gobierno del PP, entonces hay que volver a traerlos. ¿Cómo se hace eso? Pues lo ha apuntado Asís, con planteamientos ideológicos potentes. Y si me permites una autocita, Javier, yo en este proceso hasta ahora, inicialmente he estado colaborando con Bauzá, que creo que estuvo aquí en Intereconomía hace unos días. Hemos hecho un documento sobre regeneración liberal y hemos aportado ideas que creemos que son relevantes para rearmar ideológicamente al Partido Popular. Yo te agradezco mucho el apunte porque creo que efectivamente ese es el gran debate que se presenta para convencer a esos que ahora no están convencidos, ¿no? Pero, hombre, ha habido una página un poco fea en la que hemos visto a Soraya que además decía, no, de esto pregúntenle a la señora Cospedal o a Pablo Casado, que yo estoy fuera de ese rollo. Y eso, hombre, esa ha sido su estrategia. La elegancia no ha sido la guía de esas declaraciones. La estrategia en esta campaña de la hasta ahora vicepresidenta ha sido esa precisamente que estás marcando. Ella ha querido en todo momento marcar distancias del partido, dice que hace 11 años que no está en el partido, cuando en realidad hace menos, era portavoz parlamentaria del PP en el Congreso. Pero bueno, esa ha sido su estrategia, desvincularse absolutamente de todo lo que ha pasado en el partido. Y no solo ahora es su estrategia, yo creo que durante todos los años que ha estado en el gobierno, ella, de forma premeditada y probablemente inteligente para sus intereses, ha intentado siempre mantenerse al margen de cualquier escándalo de corrupción. Yo no le recuerdo muchas declaraciones sobre ninguno de los múltiples casos. Yo de lo que sí me acuerdo es del mutis que hizo cuando fracasó con el diálogo con Oriol Junqueras, el que la masajeaba, y con los guantes aquellos cuando iba al Godó. Hizo un mutis que duró un mes y medio. En honor a la verdad, también hay que decir que, bueno, que Cospedal ha estado en la estrategia contraria, ¿no? En la de decir que efectivamente que todos han formado parte del Partido Popular, incluida la vicepresidenta, pero que la vicepresidenta es responsable de las decisiones del gobierno. La doctrina Cospedal podríamos resumirla en yo soy la que más marrones se ha comido. Soy la reina del Browning, cosa que a lo mejor pues probablemente a Casado no le haya sentado ni medio bien. Sí, porque bueno, ha habido durante estos últimos años ha habido quien ya vemos se ha desentendido del aparato del partido, otros que estando dentro del aparato del partido no lo han asumido como tal, y un tercero en discordia, vamos a decirlo así, que estando en el partido es el que ha dado la cara en los momentos más duros y crueles, políticamente hablando, porque era el portavoz. Pero en cualquier caso yo creo que hay episodios más o menos elegantes, sobre todo en una vamos a decirlo así entre comillas, una guerra democrática, porque es esto cuando concurren 6 candidatos a unas elecciones. Es lógico, es normal, los daños colaterales pueden ser estos, pero yo creo que el principal motivo que nos debe mover a todos los afiliados, a todos los simpatizantes o a todos aquellos que vamos a participar en el proceso electoral por otro lado único, porque hasta hace bien poco criticábamos los nombres en una libreta que designaban candidatos de manera... azul?
Bueno, toda la sociedad española, ahora que nos encontramos este episodio, mejorable, es cierto, que tiene muchas cosas, sobre todo municipalmente hablando, me parece un error que se estén unificando sedes para votar, porque lógicamente si tú tienes que desplazarte 30 kilómetros para votar en un pueblo, aunque te hayas dado de alta como afiliado, te va a costar mucho más desplazarte para ejercer tu derecho a voto o no. Sí, eso es cierto, porque está pasando con la concurrencia de sedes a la hora de votar, que eso no pasó, que eso no se ha dicho, pero eso no pasó, por ejemplo, en las municipales para la elección de candidato, por ejemplo, a presidente de la Comunidad de Madrid, cada sede votaba. Ahora no ocurre y, por tanto, oye, eso es un problema el desplazamiento. Ya te digo yo, Borja Gutiérrez, te lo voy a decir, como lo diría uno de Brunete, que si se hubiera presentado Feijóo o si se hubiera presentado Aznar, no serían 66.000 los inscritos para votarle en las decisiones finales. Rubén Olmeda. El principal problema que yo veo aquí, se ha comentado antes, ahora empieza a aparecer a través de Pablo un poco de ideas. No ha habido ideologías desde el minuto 1, porque entre otras cosas el partido ha desechado la ideología. Hace muchos años que el partido ha hecho cuestiones económicas, en dependencia, en empleo, que posiblemente ningún otro partido en este país las hubiera podido hacer, pero no las ha sabido vender. El caso es que eso ha hecho un bien para este país, pero no ha calado al votante y no ha permeabilizado al afiliado. Es decir, cuando tú desencantas al votante porque haces una serie de promesas y por lo que sea, por las circunstancias económicas, no puedes llevarlas a cabo, lo que te queda es tu base. Si a tu base la has ninguneado con temas como el aborto, con temas como ETA, no sé, cuestiones que son muy de sensibilidad. Y Cataluña, yo creo que pesan lo que más. Éramos el partido de limpieza y ahora estábamos en los titulares. Con lo cual, cuando tú pierdes tu primera capa de arriba, el aceite de los votantes, y se te queda la de los afiliados, que está desencantada, te pasa lo que te pasa. ¿Por qué los afiliados están desencantados? No es que no paguen, no es que no quieran ir a las sedes. Es que al afiliado, que tiene que trabajar, cuidar a sus hijos, bañar al bebé, pagar la multa, hacer 40 tareas al día, como todos los que estamos aquí, si vas a una sede con tu preparación, tu formación, tus idiomas, lo que sea, lo que cada uno tenga, y ves que no sirve para nada, que no te lo piden y que incluso te lo impiden, es decir, cuando quieres desarrollarte te lo impiden, pues tú te vas a tu casa. Y cuando 6 años después pasa esto, tú vas a ir a votar. Tú dices, ya no te crees nada, estás en otras cosas. Entonces la gente está bañando a sus hijos, está jugando al pádel, lo está trabajando. Y sobre todo pagando multas. Si viven en Madrid, pagando multas. Eso es culpa de Carmena, eso es culpa de Carmena. No. Yo quiero insistir en que el Partido Popular tiene una cultura de organización, y que esa cultura está cambiando. Y que este proceso, sin duda, pues va a permitir cambiar esa cultura en una dirección muy interesante, en cualquier caso, y que irá mejorando de cara al futuro. Lo segundo es que, digamos que la aparición de estos datos, de una baja participación en el ámbito de la inscripción para el ejercicio del derecho de voto, es una oportunidad para filtrar esos datos y para, digamos, adecuar el número de afiliados y los afiliados a la realidad del partido en estos momentos. Pero eso no es lo más importante ni lo que está en cuestión en este momento. Lo que está en cuestión es el futuro. Es decir, ¿por qué partido apostamos? ¿Cuál es el Partido Popular del futuro? ¿Quién representa, quién encarna mejor esos valores de futuro en el Partido Popular? ¿Quién, a pesar de que ha formado parte de estructuras de gobierno o de estructuras de partido, conoce mejor el partido? ¿Quién procede de la base? ¿Quién ha estado en nuevas generaciones? ¿Quién conoce las sedes provinciales y regionales de España? ¿Quién ha hecho una carrera dentro de la propia organización que le permite conocer, digamos, de una forma mucho más global la realidad y las necesidades del Partido Popular y de esta gran organización para poder realmente reformar el partido desde dentro, modernizar el partido desde dentro y convertirlo de nuevo en una organización potente capaz de volver a ganar elecciones de una forma mayoritaria en España? Completamente de acuerdo. Solo le añado un dato, su capacidad intelectual, las cosas que acredita, y no hablo de currículums. Hablo de libros, hablo de aportaciones, hablo de un madureo, de aquello que va a proponer primero a su partido y luego pues a los españoles el día que toque elecciones generales. Y de comunicación también. Desde mi punto de vista, se ha descuidado un punto y es importante. De todas maneras, podría parecer, ahora le doy voz, don Rubén Olmeda, que me mira usted insistentemente, pero vamos a ver, aquí se ha hablado un poco críticamente de la actitud en campaña de Soraya Sáenz de Santamaría. También se ha hablado un poco críticamente de la actitud en campaña de María Dolores de Cospedal.
Pablo Casado también da estopa, ¿eh? También da estopa. Vamos a oír a Pablo Casado. Soy el candidato que el aparato no quiere que gane y me da la sensación de que soy el peor candidato también para la oposición, porque lo que pide la gente es cambio, renovación e ilusión, que es justo lo que hace falta al Partido Popular. Por eso se ha inscrito poca gente a votar, porque el partido está desilusionado. Y claro, a mí me hace mucha gracia que aquellas que llevan 10 años o en el gobierno o en el partido, desde el 2004, en el caso de Soraya y también de María Dolores, ahora digan que los que hemos llegado hace 2 años y que además hemos llegado a partirnos la cara, a bajar a las ruedas de prensa las noches en las que perdíamos elecciones para que ellas bajaran cuando las ganábamos, o los que íbamos a vuestros platós cuando había casos de corrupción de personas que no conocíamos, cuando ellas estaban los viernes legislando. Bueno, pues ahora resulta que voy a tener yo la culpa de lo que hemos hecho en Cataluña o lo que hemos hecho sin derogar la ley del aborto o lo que hemos hecho con la paralización de la reforma educativa. Bravo lo último. Me ha parecido que hay que ser honesto y hay que decir lo que uno piensa, y cuando uno lo dice, pues oye, pues magnífico. Solo le pondría una nota al final. Eso de que yo no soy del aparato y el aparato va contra mí, macho. Que están viviendo ahora, querido Pablo, te has pasado unos pocos de pueblos, ¿eh? Depende contra quién compitas. El aparato es más la organización territorial, la organización territorial, más que la de comunicación. El aparato es la Junta Directiva Nacional, el Comité Ejecutivo. Vamos a ver, están sufriendo en carne propia lo que le han hecho a los afiliados, o lo que han tolerado, o lo que no han criticado. Y repito, y en tu programa lo dije el otro día, acuérdate, cuando estábamos, y en numerosas ocasiones, yo no he puesto la mano nunca en el fuego por nadie porque te acabas torrando. Pero Pablo le conozco y es un tipo honrado. Su candidatura a Nueva Generación la presentó en mi mesa, en el Distrito Latina. O sea, llevo más que él casi. Y cuando entró en política vino en moto con Alejo Miranda de Larra a presentarla. O sea, que le conozco mucho. Pero tiene que reconocer que ha sido del aparato, coño. Lo peor, mira, lo que no podemos hacer es decir, si tú tienes una empresa, Endesa o la que quieras, y el Consejo de Administración la quiebra, lo que no podemos pretender es que elijamos a uno del Consejo para que dirija la empresa. Nadie lo haría. Pero no tiene la misma responsabilidad quien está al frente de la organización que quien es director. Son todos de la Junta Directiva Nacional. Son del Comité Ejecutivo. Tenían en mayor o menor medida de la comunicación, de la interlocución con la gente. Son copartícipes todos los que están. Pero Pablo no es del aparato. Mira, yo llevo 20 y tantos años trabajando en la empresa privada mientras él estaba ahí. Y te repito, que me cae muy bien, coño, sí, es verdad, pero seamos realistas. Sí, es verdad, si me permitís, que cuando se nombró vicesecretarios generales a Pablo Casado, a Andrea Levy, y me dejo unos cuantos más, algunos desde fuera... Maroto, perdón. Bueno, sí, pero creo que es otra cosa. Algunos desde fuera lo que decíamos es que de alguna manera lo que se estaba haciendo no era promocionar a jóvenes valores, sino neutralizarlos. Esto, claro, yo entiendo que esto desde dentro del Partido Popular no se puede decir. ¿Qué quiero decir con esto? Que es posible que a Pablo Casado le sea difícil encarnar la regeneración habiendo estado en esa vicesecretaría general, pero desde luego quien no lo puede reencarnar es quien ha querido neutralizarlo. Bueno, pero a lo mejor es más importante, así es la segunda parte del aserto de Pablo Casado ahí, en la que yo sí le doy la razón. Está implícitamente diciendo, oiga, que aquí se ha fracasado con lo del diálogo en Cataluña, oiga, que esto de la corrupción lo han toreado ustedes fatal, y eso ocurre. Lo segundo, antes de que entre en el Sanedrín Pablo Casado, en el Sanedrín de Mariano. Y lo segundo ocurre con él dentro, pero me encantará que algún día alguien lo hará. Revele lo que ocurría en algunos consejos de ministros en los que se tomaron según qué decisiones y en los que hubo un disenso brutal entre algunos ministros de Rajoy que querían intervenir ya a Cataluña, intervenirla como fuera porque veían que íbamos a mal, y la solución que aportaba Soraya, que en este caso pues le adjudicaron el cargo de virrey de Cataluña y fracasó con su política y no ha pechado con ese fracaso. Dos puntos importantes y muy breve, muy escueto, para que queden claros, sobre todo los televidentes, por los que yo creo que no tienes toda la razón y te voy a explicar por qué. La exposición de Pablo creo que es absolutamente viable por estos dos motivos. El primero, Pablo ha pertenecido a la estructura del Partido Popular, pero el pertenecer a una estructura no quiere decir que tengas labor ejecutiva. Me explico. Yo tengo en el Ayuntamiento 10 concejales del equipo de gobierno y solamente 5 estamos en la Junta de Gobierno. Por esa Junta de Gobierno es por donde pasan las decisiones habituales del Ayuntamiento. Los otros 5 pertenecen al Pleno y demás, pero la mayoría de las decisiones se ejecutan en la Junta de Gobierno. Pablo era la interlocución en materia
ministerial de comunicación, no en una labor ejecutiva. Por tanto, su exposición es rotundamente clara y viable, porque tiene razón. Él no ha abrazado esas labores ejecutivas. Y dos, creo que tendríamos que estar satisfechos ante la exposición de su política. Su política es absolutamente fiel a los principios fundacionales del Partido Popular, aquellos que en algún momento se nos ha perdido en el camino durante esta travesía de gobierno durante los últimos 20 años de manera intercalada. Y simplemente por eso tendríamos que sentirnos satisfechos que haya un candidato que exponga nítidamente lo que muchos afiliados de base y dirigentes pensamos. En un comité ejecutivo. Porque te digo, no tiene labor ejecutiva. Ni él, ni nadie. Bueno, ¿cómo que labor ejecutiva? Las conversaciones internas del comité ejecutivo, ni tú ni yo, que no hemos estado, no lo sabemos. Yo sí lo sé y tú lo sabes. No abría la boca a nadie. No abría la boca a nadie porque hay un acta. No, que yo no estoy. Y en las actas se reflejaba, y tú has estado en alguna, que no abres la boca a nadie. Y cuando en un partido político tú no abres la boca, no dices nada durante años, lo mínimo que cuando venimos aquí hoy es decir, algo de responsabilidad tienes. No, ninguna. Si no tienes ninguna. Estoy seguro que me vas a dar la razón en esto. El aparato del Partido Popular en los últimos 6 años ha sido el gobierno. Si es que es evidente. Si es que las decisiones se han tomado en el gobierno. Y el partido ha estado muy vinculado. Bueno, cuando ha estado el PP en el gobierno, claro, antes era distinto. Pero mientras ha estado Rajoy de presidente del gobierno, las decisiones ¿dónde se han tomado? Se han tomado en Moncloa y se han tomado en los consejos de ministros. Entonces, el comité ejecutivo lo ha tolerado. ¿Alguien podría haber levantado la voz? Pues, bueno, y por supuesto que el modelo del PP ha sido tradicionalmente presidencialista es una evidencia. Nadie puede decir eso, nadie puede decir lo contrario. Ahora estamos empezando a cambiar el modelo, pero vamos, achacarle a Pablo que haya sido parte del aparato cuando ha estado fuera del gobierno, cuando las decisiones se han tomado en el gobierno, no sé si te lo compro. Pero mira, te pongo un ejemplo, creo que es ilustrativo al respecto, ¿no? Y las cuestiones estas de fondo ideológicas, que de verdad voy a volver a ello todas las veces que pueda. Por tomar un ejemplo, cosas que han molestado a los afiliados, que prometimos bajar impuestos y los hemos subido. Por ejemplo. ¿Esa decisión la ha tomado el partido? No, la ha tomado el gobierno. ¿Qué ha dicho el partido? Influido por ¿Qué ha dicho el partido? Bueno, el partido... Pero algo tendrá que decir, es que esto es política, no es amén Jesús. Es poder decir, no estamos de acuerdo contigo. Que los partidos no son contrapoderes de los gobiernos en España. Aquí ha habido bicefalia. Aquí con Pío García Escudero había bicefalia. Y estaba Gallardón por un lado, Álvarez de Manzano por otro y Pío. Y funcionaba la cosa. Jamás le llevo la contraria en público. ¿Y por qué no puede haber una bicefalia? Que yo sepa, no hay ningún partido en España, corrígeme si me equivoco, que le enmiende la plana a un gobierno cuando está en el ejercicio del gobierno. Es que eso no ocurre en España. En Estados Unidos y en Inglaterra, pues puede ser, pero aquí luego... No solo eso, eso es malo para el partido y es malo para el país. Por terminar con esto, entonces, volviendo a lo de los impuestos, si ahora que estamos fuera del gobierno y de lo que se trata es de rearmar al Partido Popular, yo lo que me gustaría es que los candidatos estuviesen todos haciendo propuestas de reforma fiscal. Por ejemplo, ¿Quién ha hecho una hasta ahora? Y esto lo pongo encima de la mesa. Por favor, no se salte usted el orden. Se puede defender ciertas políticas. Bueno, déjame terminar esto. ¿Quién lo ha hecho en los últimos días? Ayer Pablo Casado estuvo en el programa de Federico y francamente estuvo estupendo. Hizo una defensa de una revolución fiscal que es exactamente lo que hace falta en España, para cargarse el impuesto de sucesiones, para cargarse el impuesto de patrimonio, que hay gente en Andalucía que se ha salido a manifestar en contra del impuesto de sucesiones. Así es. A mí me gustaría que hubiese candidatos que dijesen este tipo de cosas. Bueno, y no aquí apedreaban a los representantes del PP de Madrid porque defendían eso, porque dentro del partido no lo querían. Yo creo que, vamos a ver, antes cuando hablaba de qué brecha puede haber entre el votante y el militante, yo creo que tiene importancia. O sea, si en estas primarias participasen los votantes del PP, yo creo que Pablo Casado arrasaba. Tengo esa sensación, arrasaba, porque se votaría en la clave de quién tiene menos pasado, ¿no? Quién tiene menos pasado y menos responsabilidad. Y sobre todo, a quién se le puede achacar menos los casos de corrupción, así de simple. Y claro, yo creo que en esa partida ahí sale ganando claramente, por lo menos delante del votante, del afiliado, no lo sé, porque a lo mejor es más cafetero, no lo sé, pero... para el votante, desde luego, al que menos se le puede achacar de los tres principales candidatos, pues este pasado de corrupción del PP y la gestión de los casos de corrupción, yo creo que es evidente que es a Pablo Casado y ahí tiene un arma importantísima. Respecto a la economía, porque claro, el PP ha sufrido, para mí, ha sido como Fukushima, ¿no? Ha tenido un terremoto que ha sido la crisis económica, luego un tsunami que ha sido la corrupción, acompañado finalmente
pues por una explosión nuclear, ¿no? que se ha producido ya por su crisis interna, etcétera, etcétera, e ideológica sobre todo, ¿no? Pero yo creo que el votante del PP ha comprendido lo que ha hecho el gobierno desde el punto de vista económico y que ahí, incluso faltando su palabra de bajar impuestos, yo creo que ahí se ha pasado un capote y la gente lo ha entendido porque la situación era verdaderamente nefasta y al final de unos años se ha visto que la tortilla se le ha dado un poco la vuelta, que la tendencia era un poco a ir cumpliendo lo que se prometió en un primer momento y yo creo que la crisis eso lo ha justificado. Pero ahora bien, la crisis ideológica en cuanto a otros valores, como por ejemplo la defensa de la unidad de España, ¿no? Lo hemos visto en Cataluña, es evidente como allí otro partido pues ha arrebatado esa bandera y se la ha llevado, porque, y se ha llevado todos los votos. Mira cómo han entrado en Radio Televisión Española la izquierda. Claro, no, digo la izquierda porque el candidato lo pone Pablo Iglesias y el que da troca es Pedro Sánchez. Pero perdóname, el votante del PP que tú hacías alusión ahora se pregunta, pero bueno, ¿y estos tíos qué hicieron que no derogaron esto de la memoria histórica? Bueno, pues ahora vais a ver cómo sacan del Valle de los Caídos a Franco y si quieren tumbar la cruz y lo que venga. No oigo a nadie recuperar principios Sí, yo sí lo oigo, que es donde iba, es lo que te iba a rematar. O sea, yo escucho, por ejemplo, el discurso de Pablo Casado y escucho, en eso también, hay que decirlo, el discurso de Cospedal, en eso se parecen bastante. Lo que pasa es que uno tiene, yo creo, más credibilidad que el otro, porque no está en el gobierno, no ha estado en las labores ejecutivas del partido, por mucho que haya pertenecido al aparato, tiene menos culpa de lo que se haya hecho. Es que no es lo mismo ser 2 años secretario de comunicación que 10 años secretario general. Eso es lo que digo. Pero yo sí que escucho, en el discurso de Pablo Casado escucho, por un lado, y tiene razón cuando él se desmarca efectivamente de este pasado turbulento del PP, y por otro lado sí que escucho un discurso de reconstrucción ideológica del partido. También en el tema de los impuestos, pero sobre todo en el tema, por ejemplo, del aborto, en el tema de la unidad de España, en muchos asuntos, yo creo, donde los votantes sí que se han visto verdaderamente traicionados. Solo dos cosas que engarzan con eso. En primer lugar, yo creo que fundamentalmente el PP no ha sido víctima de esa crisis o de esas circunstancias, sino permíteme que le llame arriolismo, que al final ha sido una estrategia expresamente destinada a evitar los planteamientos ideológicos, la convicción de las ideas propias a la sociedad y, sin embargo, ha tenido una estrategia muy marcada que ha consistido sin más en saber que se podía gobernar con pocos diputados a cambio de dividir a la oposición y desde personas del Partido Popular, cuyo nombre no digo, pero que ha sido alguna vicepresidenta del Gobierno, por ejemplo, con el Partido Popular, se ha apoyado expresamente a Podemos, se ha apoyado activamente a una fuerza revolucionaria. 10 segundos ahí, 10 segundos. Sí. Que el otro día en la entrevista que le hacía a Pablo Casado me decía, de Soraya de Santa María, para reforzar esa idea, ¿no? Decía, puede ser, alguno de los candidatos que se presentan, en clara referencia a ella, podría ser candidato en cualquier partido, porque es un funcionario del Estado. Y solo una cosa a retomar, y con esto termino, no se puede decir más alto y más claro. Sí, yo lo he dicho también antes de una forma un poco irónica, pero yo retomo la frase que ha dicho antes Percival, porque quería retomarla anteriormente, que es que saldrá bien o saldrá mal, pero esto marca el principio de la regeneración del Partido Popular. Ojalá salga bien, por el bien no del Partido Popular, sino por el bien de España. Bueno, voy a anunciar, a contaros el Formidables que vamos a ver esta semana. Tiene un invitado muy especial. Se llama Jaime Nava y es el capitán de la selección española de rugby. ¿Y por qué? Me preguntaréis. Bueno, el rugby es un equipo de valores. El rugby es un deporte en el que pues, los contendientes juegan el último tiempo en el bar tomando una cerveza y haciendo camaradería, ¿no? Pero sobre todo es que este hombre, Nava, destacó porque hizo una especie de arenga a la selección española de fútbol que recordaba la de los 300 espartanos y les vino a recordar, oye, que no sois líderes de plastelina, que vosotros aquí sois los elegidos de una selección y por lo tanto eso es un orgullo brutal y tenéis que salir a darlo todo. El 100 es poco, el 101 si acaso. Vais a verlo. Agua Mineral Natural Montepinos le ofrece este espacio. Al fin y al cabo tiene que jugar lo que a él le apetezca y donde se divierta. Sea fútbol, sea tenis, básquet o rugby, da igual. Lo importante es que los jóvenes hagan deporte, los niños, los adolescentes. Eso por un lado.
Por otro lado, te diría que para intentar convencer a tu hijo, obviamente vamos a intentar llevárnoslo a lo que a ti y a mí nos gusta, que es el deporte del rugby. ¿Por qué tiene que jugar al rugby? Pues porque el rugby se diferencia del resto de deportes, yo creo, por una marcada línea de valores que nos enseñan en este deporte desde muy pequeñitos. ¿Por qué? Pues porque desarrollas amistades para toda la vida, porque el ambiente es súper sano, porque te inculcan valores familiares de toda la vida como son el respeto, la humildad, el sacrificio, el esfuerzo, el saber trabajar en equipo, valores que yo creo firmemente en ellos y que creo que en el deporte del rugby alcanzan su máxima expresión. Está en lo que es el partido de rugby, un partido de rugby que si no hay dos equipos y un señor árbitro no se podría dar. Se juegan la primera parte, la segunda, pero luego hay una tercera parte que se le llama el tercer tiempo, que es cuando todos los actores que dan pie a esa fiesta del rugby se juntan para charlar entre ellos, para conocerse, para comentar cosas del partido, pero sobre todo cosas que no tienen nada que ver ni con el partido ni con el rugby, y comparten una cerveza, una Coca-Cola o lo que les dé la gana, y sobre todo que dejan de lado toda esa batalla que se ha producido anteriormente en el partido. Al rugby los hay de todos, pero generalmente en el público en general, el espectador de rugby respeta muchísimo tanto al rival como al aficionado del otro equipo, a la figura del árbitro. Yo creo que respeto es una palabra que puede encajar muy bien con toda la cultura de rugby y se da en casi todos los ámbitos. Somos 16, hay fuera de 20.000 personas. 20.000 personas, hay un país entero que sueña, y hay una cosa que de esa gente no les compraré nunca, y es que no les compro a ninguno de ellos, por ninguno de vosotros, por ninguno, ¿me habéis entendido? Porque ellos tienen algo que no tienen, ellos no tienen lo que tenemos nosotros, que es corazón. El tema de las arengas es algo que no está predeterminado. Mucha gente me pregunta el tema de las charlas, las arengas con el equipo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo las preparas? ¿Tienes un guión? Y la verdad es que no existe ningún guión ni está preparado. Y de hecho no tengo por qué ser yo siempre el que dé esa charla o esa arenga. Puede ser perfectamente un compañero. El tema de la motivación es algo que no se puede parapetar. No hay una fórmula que dices, con esto voy a motivar. Yo lo que sí que procuro es que cuando tengo algo que decir, tocar el aspecto emocional, que es lo que me estás preguntando tú hoy. Con el aspecto emocional, ¿qué quiero transmitir? Decirles que cada vez que nos ponemos la camiseta de la selección y defendemos al 15 de León, en este caso, en este gran equipo que formamos, esta gran familia y que todo el mundo y el aficionado español ha visto, es simplemente que tenemos una responsabilidad y que somos auténticos privilegiados de poder hacerlo, porque hay muchos que les encantaría estar en nuestra posición. Entonces, eso lo traslado también al ámbito del campo, con toda esa gente que nos apoya, con todos esos aficionados nuevos que están llegando, que quieren conocer al 15 de León, a esta selección que todo el mundo apoya, a esos niños, decirles que no es solo la ilusión de este grupo o de este equipo, sino que es la ilusión de todo el rugby español y ahora me atrevería a decir de toda España. Porque no os podéis ni imaginar lo duro que es primero un programa de televisión, porque un programa de televisión es exigente, es duro, es algo que además para mí era completamente desconocido. Fuera del ámbito deportivo, además, es muy duro, pero en concreto un challenge como el que supone MasterChef, todo eso encuadrado dentro de este show de televisión, es muy exigente y se pasa, y hay ratos que se pasan mal. Evidentemente no puedo entrar en detalles porque estaría haciendo spoiler, pero yo personalmente sí que ha habido momentos en los que, oye, estás ahí sometido a presión, porque estás cocinando, porque sobre todo estás en un área o en un ámbito que no dominas, porque yo en mi caso no domino absolutamente nada de cocina. Entonces, claro, eso lo unes a la autoexigencia mía natural que tengo de deportista,
pues hombre, hay situaciones de presión y se pasa, claro que se pasa mal, Javier, se pasa muy mal. Y son ámbitos diferentes, pero cada uno tiene su intríngulis. Agua Mineral Natural Montepinos le ha ofrecido este espacio. Hoy debo regresar. Vamos a continuar porque antes del Formidables nos habíamos quedado en unas acusaciones de Pablo Casado de juego sucio en esta competición electoral. Unas acusaciones que algunas dicen no entender. Utilizo el algunas con sorna, porque antes él se refería a ellas, ¿no? Pues yo me voy a referir aquí a algunas. Cospedal, no entiendo a Pablo Casado. Es la primera vez que oigo hablar de eso y francamente me sorprende mucho. No había percibido yo eso ni me había comentado nadie cosa semejante, pero mire, yo no voy a estar contestando a todas estas cuestiones. Para mí lo importante de este proceso es que seamos capaces de debatir un programa para los afiliados y ofrecerle a nuestros militantes la mejor opción y el mejor programa para el Partido Popular. Yo no voy a entrar en reproches. Bueno, Soraya, sobre esas acusaciones de que el partido estaba forzando dirigentes territoriales a orientar su voto en favor de alguna candidata. Soraya Sáenz de Santamaría. Mire, yo no tengo mis adversarios entre mis compañeros de partido. Mis adversarios son el señor Pedro Sánchez y los socialistas, los independentistas que gobiernan con él y los populistas de Pablo Iglesias. Yo creo que entre nosotros somos compañeros y lo tenemos que seguir siendo el día 21. Sí, y si no que le pregunten a Esperanza Aguirre, ¿no? O a Rodrigo Rato. En fin, que aquí cada uno dice lo que le parece, ¿no? Está muy bien todo, pero claro, te tienen que ver la mano de atrás, a ver si llevas el cuchillo y lo tienes esperando. En cualquier caso, Soraya fue preguntada en un acto de su campaña en Galicia por un compañero de Intereconomía y consiguió que, en fin, la sacó de quicio por lo que se ve y consiguió que le dijera, oiga, que yo no maté a Kennedy. Van a verlo. Una de las cosas que se dice es que usted, cuando fue responsable del CNI, podría tener dosieres de algunos compañeros y que esos dosieres se podrían estar usando ahora como guerras sucias. ¿Usted es consciente de la gravedad de lo que me está preguntando? Mire, todos estos de las teorías de las conspiraciones, le voy a decir una cosa. Le puedo asegurar que a Kennedy no lo maté yo. Gracias. Bueno. A ver, Borja Gutiérrez. A ver, yo estoy en una cosa de acuerdo con Soraya como compañera de partido. Que no mató a Kennedy. Bueno, lo de Kennedy seguro por edad, pero vamos. Sí. Pero ¿Solo por edad? No, es una broma. Pero en cualquier caso estoy de acuerdo con Soraya en que nuestro adversario y enemigo, sobre todo contra la unidad de España en estos momentos, son los sediciosos, los golpistas, los secesionistas, los proetarras de Bildu que han apoyado el gobierno de Sánchez, y precisamente porque yo estoy convencido que esa es la mayor amenaza que sufre en estos momentos España, más allá de la estructura económica, que desde luego el paro, las pensiones y demás, que también es necesario y conveniente estipularlo como un problema a atajar. Por eso, porque estoy convencido que nuestro mayor problema es ese, el de la unidad de España, sediciosos y golpistas, creo que el discurso más claro y conciso frente a eso es el de Pablo Casado, porque hasta el momento ya hemos visto determinadas acciones, y hablo a título particular del Partido Popular, frente a esos golpistas, en los que, entre otros, Soraya tenía una responsabilidad importante ejecutiva que desde luego, pues en fin, no han sido todo lo potentes que nos hubiera gustado a los afiliados de base. Echaniz. Lo que está en cuestión en el próximo Congreso es qué modelo de partido tiene que implementar el Partido Popular en los próximos años. Lo que sí tenemos claro es que hay dos candidatas que a lo largo de estos años han tenido responsabilidades directas en esa ejecutiva, en esa dirección, y por lo tanto ya han tenido la oportunidad de desarrollar un modelo de partido las máximas a lo largo de estos 10 años. Y por lo tanto la pregunta sería, ¿qué más pueden hacer
qué cosas distintas de las que han hecho ahora pueden hacer para cambiar el Partido Popular en un momento en el que necesita, sin duda, ser remodelado, reformado y modernizado. Con todo el respeto para las dos candidatas, que me parecen dos mujeres excelentes, capaces y que han desarrollado un trabajo es muy importante para nuestro país y para la propia organización del Partido Popular. Esta semana he tenido la oportunidad de hablar con muchos miembros del Congreso del Partido de Ciudadanos y puedo garantizar que tienen terror a que Pablo Casado gane en las elecciones del Partido Popular. Porque saben que compite en su territorio, con su juventud, con su impulso, con su pasión por la política, con sus ideas, con sus valores. Y ojo ahí, a ver si vamos a hacer en España lo que pasó en Francia con Macron. A ver si vamos a tener en el Partido Popular un líder imitador de Albert Rivera. Para lo bueno y para lo malo. Es decir, bueno, muchos años allí que tal y que igual, pero que luego resulta que... Por el partido, es una persona que tiene principios, que tiene valores, que sabe defenderlos, que sabe de comunicación como pocas personas en el Partido Popular, en un partido del que se dice siempre que comunica mal. Bueno, pues Pablo Casado es una persona que realmente bien, tiene también Rivera y también Macron, pero ese es un líder político de nueva confección que pulula ya en Europa y que viene a decir aquella famosa frase: si no le gustan mis principios, dígamelo porque tengo otros. Pues igual. Bueno, al hilo de esto que acaba de decir, yo creo que es evidente que uno de los objetivos del Partido Popular en esta nueva etapa es recuperar a todo el espacio del centro a la derecha, que es evidente que se ha fraccionado entre el Partido Popular y Ciudadanos en los últimos años. A mí me parece muy legítimo que el presidente del PP quiera pues atraer a los votantes de Ciudadanos. Yo no creo que eso tenga que ser en demérito suyo. Claro. ¿Y cómo se hace? Porque aquí, y vuelvo siempre a lo mismo, ¿cómo se hace? ¿Cómo puedes atraer, cómo puedes seducir, si se me permite el verbo, a esos votantes? Bueno, pues otro ejemplo más. Para mí, uno de los movimientos más importantes que se han producido en España en los últimos años es las banderas colgadas de los balcones en toda España. Esto todos sabemos que se empieza a colgar en torno al 1 de octubre en reacción al referéndum ilegal en Cataluña, y lo que están diciendo cientos de miles de españoles es que quieren un gobierno que asegure la unidad de España, que asegure el cumplimiento del Estado de Derecho en Cataluña, porque es evidente que lo que se está dirimiendo ahora en Cataluña es legalidad contra ilegalidad, y el Gobierno de España y el Estado español en general tiene que defender a aquellos que hacen cumplir la ley y a los ciudadanos a quienes se les va a aplicar la ilegalidad como triunfen los sediciosos. Entonces, eso, si se me permite, es un recado, una petición que están haciendo ciudadanos anónimos, que lo hicieron además de manera espontánea. Es que eso es, contrariamente al 15M, que seguramente hubo acciones políticas detrás, esto ha sido puramente espontáneo y es un mensaje que se está lanzando a los políticos y sobre todo a los de centro derecha para que reaccionen. Y yo creo que esto, Casado, de luego, lo ha dicho abiertamente, lo ha entendido y sabe qué es lo que se espera de nosotros en este momento. Pero esa merienda, usted me reconocerá que se la quedó Ciudadanos. Bueno, es un partido nacido en Cataluña, es evidente que tiene una Cataluña en la que el PP ha llegado a unos mínimos que no tuvo nunca. Ciudadanos ha crecido al hilo de la insatisfacción de muchos españoles y catalanes ante lo que ocurrió en Cataluña, y tenemos candidatos, sea Pablo Casado, sea Cospedal, que también lo ha dicho, que no está de acuerdo en cómo se aplicó el 155 en Cataluña. Bueno, pues bienvenido sea la corrección. Rubén Olmeda. Bueno, yo lo que quería matizar, porque a lo mejor antes por mi vehemencia no se había entendido, yo estoy muy de acuerdo en lo que dicen mis compañeros, ¿no? Porque al fin y al cabo militar en un partido te hace compañero de alguien. Estoy muy de acuerdo en que quizá el mensaje de Pablo es frescura, es incisivo. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo. El problema es que yo considero, y creo que, y corregidme si me equivoco, una vez que hemos llegado donde hemos llegado, quizá estamos reconociendo todos que es no grave, sino gravísimo. Y cuando algo es gravísimo, ya no se soluciona a lo mejor desde dentro. No digo que Pablo no sea la solución, no voy por ahí, para que no me ataquéis. Estoy diciendo que a lo mejor es el momento en el que se dé entrada a gente desde fuera. No digo yo, pero como yo hay muchos. Hay mucha gente en la sociedad civil que tiene muchísimo que aportar, que tiene la puerta cerrada y sellada. Y cuando esto ha llegado a este nivel de podredumbre, de navajismo, de militancia en los suelos, cuando estamos en esta situación hay que reconocerlo, abrir la puerta y decir quién apoya, quién suma.
¿Quién me ayuda a llegar a donde yo he estado? Y creo que desde dentro ya no se soluciona. Es decir, el capitán del barco no puede ir con la misma tripulación. El partido está abierto a todo aquel que quiera afiliarse. Oye, hay afiliados nuevos todos los días, ¿no? Todos los días del año. Si me entendéis, bueno, mejor, si me explico mejor, lo entenderéis. O intentaré hacerlo. Hágalo. No es que... Claro que el partido está abierto. Claro. Claro que está abierto. Yo he entrado. Pero yo no puedo ir a un comité ejecutivo si no me nombran. Porque se hace así. ¡Pum! No, señor. Sí, señor. Bueno, pues, o tú te puedes presentar a un comité ejecutivo. Pero a ver, te seleccionan en función de tu valía, de lo que hayas yo quiero que se empiece a seleccionar a gente de la sociedad civil. Es lo único que digo. Que esto no lo arregla solo la gente de dentro. No, pero vamos a ver. Que es el momento de abrir el partido a la sociedad civil. Pero vamos a ver, si esa frase es muy potente y yo estoy de acuerdo, pero es que ya está abierto a la sociedad civil. Claro. Pero un partido que está abierto a la sociedad civil primero tiene que afiliarse a ese partido, porque si no, es un lobby, tiene otro nombre. ¿De la sociedad civil han pertenecido al comité ejecutivo del PP de Madrid en los últimos 20 años? Los miembros del comité ejecutivo no son miembros de la sociedad civil. El comité ejecutivo del Corte Inglés. No son miembros de la sociedad civil. No, por favor. ¿Cuántos miembros de la sociedad civil que no han sido concejales ni diputados, ni ministros porque fueran natos, cuántos han sido miembros, por poner un ejemplo, del PP de Madrid, del comité ejecutivo? Decidme cuántos. Bastantes. Ahora mismo hay bastantes. Ahora con una gestora que han traído una periodista de Salvador, no. En los últimos 20 años, ¿cuántos han podido decidir en algo? Ninguno. Ha podido ir a una sede donde había a lo mejor 20 afiliados y decir algo que no llegaba a ningún sitio. Yo digo, ¿por qué en los comités ejecutivos, en los órganos de decisión, como en todas las organizaciones del mundo, en todas las organizaciones del mundo abiertas, la gente se inscribe y participa, y si tiene algo que decir y es útil para los demás, es cooptado para incorporarse a los órganos de decisión. No ha habido nadie útil. Ahí estamos. Pero como que no, según ¿qué estás diciendo? Que todos los que hay ahora no son inútiles. Que todos son inútiles, todos los que hay ahora. Estás diciendo que no ha entrado nadie. ¿Quién para ti es útil? Para mí, muchísima gente. Bueno, pues y los que están ahora no son útiles. En los foros. Y los que están ahora no son útiles. Sí son útiles algunos, otros no. Pero que estamos desde tu punto de vista, que lo dices tú. Claro, no. Solo ¿Quién decide la utilidad? Por echarle pero es que a lo mejor estamos así porque por echarle un capote en el resumen. Usted plantea que hay una dictadura de terciopelo que protege el cogollo del partido de cualquier influencia que no tenga que ver con la endogamia del partido. Diciéndote que sí, te lo matizo. Yo digo que si no eres concejal, diputado o miembro nato, no estás en un comité de decisión. Nunca. Estamos diciendo lo mismo. Así. Entonces, un empresario de éxito nunca está en un comité ejecutivo. Un médico de éxito nunca está. Siempre es o concejal, que no digo que sean malos, por Dios. Yo conozco a muchos médicos de éxito que están en el comité ejecutivo del partido. No entiendo ¿Podremos entender que haya un presidente de una asociación? Yo conozco a muchos médicos extraordinarios que están en los comités ejecutivos del partido. Eres médico, ¿no? Te voy a contar. Yo soy un humilde médico, pero tengo muchos compañeros mucho mejores que yo que están en los comités ejecutivos. A ver, por orden, por favor. Pero es que, no, son pequeñas, pero si es que esto se conforma por pequeñas sociedades. Pero vais a estar de acuerdo conmigo. La pirámide de población está invertida. Cada vez tenemos más población en edad de jubilación o jubilada. Tenemos, por ejemplo, digo, a los representantes de las asociaciones mayoritarias que forman más de 1.200.000 ¿Están afiliados? ¿Están afiliados? Espera. Es que no hace falta estar afiliado, a lo mejor para escucharle y para saber qué dice. No, pero entonces no puede ser miembro nato del comité ejecutivo. Perdona, ¿cómo que no puede ser? Puede estar invitados. Bueno, invitados ya se hace en Madrid, se hace con los foros de intervención de cada uno. Yo creo que esa discusión, con ser relevante, a lo mejor, no me entendáis mal, pero el espectador no es militante. Claro, que no le interesa, que no es afiliado. O sea, que es importante, ¿no? Yo retomando eso... Y hablamos de un tema tan importante como la vertebración de España, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico. Pero el otro día en una discusión, en una cena de amigos que acabamos hablando demasiado de política, sobre todo yo... suele pasar, ¿eh? Sí, me provocan, pero intencionalmente. No, si siguen siendo amigos. Entonces, no fue grave. Sí, no, son buena gente, pero alguien era partidario de Sáenz de Santa María y a mí, esto era en privado, ¿no? Y yo decía, hombre, es que yo creo que Sáenz de Santa María es un poco, hablando de esto del CNI, de Podemos y tal, yo decía, es un poco malvada. Se me escapó decir, es un poco malvada, y alguien respondió, sí, es malvada, pero es muy capaz. Claro, yo decía, bueno, precisamente ser muy capaz no es una buena virtud si esa capacidad la empleas para el mal, ¿no? Es decir, yo entiendo que desde dentro del Partido Popular y sobre todo de responsabilidades tan importantes y una vida tan fuerte, no se puede criticar al gobierno ciertas cosas del gobierno del Partido Popular. Pero yo sí que creo que, igual que en algunos aspectos el gobierno del Partido Popular ha sido muy bueno para España, en otros aspectos ha sido absolutamente nefasto y ha sido un abrir el camino precisamente a las más nefastas políticas que se han empezado a realizar. Nada más Sánchez ha llegado. Quiero decir que es muy difícil elogiar a Rajoy
y descalificar a Soraya. Yo entiendo estas cosas, pero precisamente lo que ha representado Soraya en relación al tema del trato con el nacionalismo, de la negociación con el nacionalismo, que es siempre separatista, en relación con la política económica, que solo en unos pequeños aspectos ha sido mínimamente liberal, en relación con cualquier ley ideológica del gobierno socialista que no se ha tocado ni una sola. Es decir, eso ha sido nefasto para la derecha española y eso ha sido Soraya Sáenz de Santamaría, que no ha sido muy buena. Bueno, vamos a ver si resumimos un poco la circunstancia por ponernos en contexto. La herencia recibida del gobierno de Zapatero y su nefasta aplicación, pues fue una mayoría absoluta, con un programa electoral que fue muy incumplido. Esto es una tradición en España, tampoco es que sea una gran novedad, ¿eh? Recuerdo a Felipe González con los 800.000 puestos de trabajo. Pero bueno, hubo un incumplimiento de programa flagrante, brutal. Llegó la crisis, todos estábamos en otra historia, en otra dimensión, también el gobierno. Se necesitaba hacer un esfuerzo en el que nos tuvimos que rascar la cartera todos, y eso le tocó dirigirlo a Montoro, a Rajoy, a Guindos, tal, bien, de acuerdo. Y luego no se ha hecho nada, Es decir, la gran culpa del elector, del votante, del simpatizante hacia el PP es: ustedes son indolentes, es que encima se callan, les insultan en la cara. La gente se queja de que, por ejemplo, en materia de la corrupción o de Cataluña, que yo creo que son los dos grandes pivotes que en la memoria corta de los españoles de a pie todavía subyacen en la crítica a Mariano Rajoy y a su entorno, es que no se han sabido girar contra esa media España, la media España de izquierdas, que siente odio hacia las siglas del PP o hacia la derecha en España. Y dice, venga, pero usted qué complejos tiene, pero ¿por qué no le dice 4 cosas bien dichas a eso, al otro, no? Pero yo creo que no se puede descontextualizar de la situación que estaba atravesando España. Yo estoy de acuerdo contigo, eso ha ocurrido, el PP ha incumplido mucho su programa electoral. Pero yo creo que para ser justos hay que recordar cómo se inicia esta legislatura. Se inicia esta legislatura con gente rodeando el Congreso de los Diputados, que quería asaltarlos si les dejan, con gente interesada en que la calle ardiera. ¿Y con la troika? Ahora, ahora mirando por el retrovisor y tal, es fácil decir, no, es que tenía que haber utilizado su mayoría absoluta. Pero en aquel momento a lo mejor lo primordial, digo a lo mejor, porque, bueno, pues ¿qué hubiera pasado? Esto ya es política ficción, si se hubiera hecho otra cosa. Pero yo creo que se actuó con muchísima prudencia. Rajoy es como es, además, eso es así. Rajoy es como es, un hombre que le cuesta coger el toro por los cuernos, que, bueno, a lo mejor excesivamente prudente, pero al final él ha conseguido, yo creo, un equilibrio dificilísimo en aquel momento, que era entre la recuperación económica, a la vez que tenías que intentar hacer recortes de gasto público y a la vez que tenías que intentar evitar que la calle se acabase de incendiar, que había muchísima gente interesada en eso. Que sí. Y era un equilibrio dificilísimo. Pero tú eres periodista. Y yo creo que es muy justo decir, no cumplió su programa. ¿Cuántos años? Sí, es verdad, no cumplió su programa, pero yo creo que cumplió otro que no estaba en el programa, que era salvar a España en sabes que ayudando a Cebrián, el gobierno del PP y doña Soraya se condenarían porque Cebrián no iba a venir a brevar a las fuentes del Partido Popular? ¿Cuántos años hace, Benjamín, que tú sabes que facilitando la Sexta, que la podían haber liquidado porque el duopolio dependió de una decisión del gobierno de Mariano Rajoy, oiga, pues venga, es igual, da igual, estos, en fin, que tocan el tambor, sale Ferreras ahí con el tambor y dimisión, Cifuentes, dimisión, es por un problema de un currículum que luego no sabe ver en el currículum del propio presidente del gobierno. Si es que lo que la gente que vota al Partido Popular quiere oír es eso. Y ya vale de hacer el prendas. Sí, pero nadie hubiera votado al Partido Popular si la economía no se recupera. Es que me parece que hay que empezar la casa por los cimientos. Y es verdad que luego se han olvidado del tejado, que es la ideología. Cuando no se cree en el propio programa y cuando no se cree que reducir impuestos, reducir gasto público y que desregular, cuando no se cree que eso es bueno para la economía, entonces... Pero hay momentos excepcionales donde si la caída de ingresos es de 80.000 millones de euros y no puedes pagar la factura de los hospitales del día siguiente, ni las medicinas de las farmacias, ni la dependencia, ni puedes pagar los colegios en este país, necesita hacer políticas que puedan recuperar la economía. Y por lo tanto, hay prioridades también, ¿no? Cumplir con lo prometido en materia de aborto costaba 0 euros. 0 euros, 0 céntimos. Era gratis. Y lo vi yo solo, fue Rajoy yéndose a China, en un aeropuerto, se ventiló el tema en 20 segundos. Como no tengo consenso, no lo hago.
Muchas otras cosas. Ya, el votante no le ha pedido a usted que busque consenso para todo. El 155, es que estoy buscando el consenso. Estoy buscando el consenso, ¿para qué? El 155 hubiera sido una auténtica locura aprobarlo, creo yo. Pero ¿cómo va a ser una auténtica locura un incendio al día siguiente? Para mí es una auténtica locura que tenía el Partido Popular. Había que buscar el consenso. Vamos a ver, un ejemplo muy gráfico. La locura fue que en la calle fuera dirigida con presupuesto, con cargo al presupuesto público, con una televisión golpista y con una administración golpista. Eso ha sido la locura. Mira, en la legislatura en la que el PP tenía mayoría absoluta, el PP sacaba cualquier ley adelante del Congreso, la votaba él solo. ¿Y cuáles eran los titulares de prensa y la opinión pública? El PP se ha quedado solo. Si no lo ha hecho, mayoría absoluta, ¿cómo se ha quedado solo? Si no lo ha hecho, sí lo ha hecho, sí lo ha hecho, sí lo ha hecho. Reforma laboral. Bueno, pues no, pero reforma laboral, presupuesto, ha hecho leyes que le han costado. No, bueno, todas las reformas financieras, económicas, fiscales. ¿Qué hubiera hecho el PSOE? ¿Qué hubiera hecho el PSOE? Un paquete de más de 30 leyes de seguridad. ¿Qué hubiera hecho el PSOE? Le ruego que no hablen unos encima de los otros, porque entonces no oyen a nadie. Termino con una pregunta. ¿Qué hubiera pasado en España y cuáles hubieran sido las consecuencias si Rajoy decide aprobar en el Senado él solo, con sus votos, el 155? Lo mismo gobierna el PSOE. Lo mismo lo que pasa es que gobierna el PSOE y hace lo que está haciendo. Lo mío es una ilusión óptica que dura ¿Qué hubiera pasado? ¿En serio? A ver, Olmeda. El principal problema es que tenemos, como decía Cicerón, que separar cabras de ovejas. Parece una chorrada. Es que hablamos de rebaños, de ganado en general. Una cosa es el gobierno. Evidentemente, el gobierno ha sido del PP, con lo cual es difícil empezar a separar, ¿no? Incluso los candidatos siempre hablamos. Pero que yo creo que debemos, y desde aquí lo tenemos que decir, debemos hacer un ejercicio todos de intentar separar. ¿Por qué? Porque si hablamos del gobierno, es muy injusto decir que el gobierno lo ha hecho mal. Que, evidentemente, si nos centramos en esa parte, estamos hoy. El gobierno lo que ha hecho es salvar a España, a costa de defraudar a tus afiliados. ¿Qué es éticamente más reprobable? Yo no lo sé. Yo sé que Rajoy ha salvado a España. Yo sí. Pero por otro lado, hablando del partido, ha defraudado al partido y aquí están los hechos. Y usted se refiere a la economía española. Es un mártir. Yo creo que la economía, se refiere a la economía española. Claro, un ministro no tiene por qué sentirse identificado con el ideario del PP de hace 20 años y defender el aborto. Porque a lo mejor a lo que está es a la economía. Y eso es muy importante para la vida de todos. Pero luego pasa lo que pasa, que es que a los votantes les desencanta si no van a votar. O sea, yo intentaría separar, porque creo que son cosas que si se mezclan corremos el riesgo de decir lo han hecho mal, lo han hecho bien. Y a lo mejor lo han hecho bien por aquí, mal por aquí y viceversa. Entonces, Manglano. Bueno, me gustaría ampliar un poco los términos del debate, porque lógicamente estamos centrándonos mucho en el gobierno de los últimos 6 años, en el gobierno nacional, pero no hay que olvidar que el PP es mucho más que el gobierno nacional. Y los que estamos aquí representados, bueno, pues yo creo que es bueno recordarlo. Este señor fue consejero de un gobierno autonómico en Castilla-La Mancha durante 4 años, que además aumentó en votos y después, pero por un escaño no pudo gobernar. Este señor... Por 300 votos. Por 300 votos. Este señor subió el número de votos en Brunete y de concejales. Y de concejales y sacó, bueno, ¿qué? 50 y tantos por ciento de los 51, votos, ¿no? 51. Fíjate. Y yo, que soy concejal del Ayuntamiento de Madrid, creo que estamos haciendo una labor que también tiene que ser reconocida, que es de oposición a Podemos en el gobierno de la capital de España, ni más ni menos. Y esto también es el Partido Popular, y esto también es parte del equipo que formamos. Mire, una de las cosas que más me ha tocado en los 3 años que llevo de concejal en la oposición en Madrid es que me paró un señor por la calle y me dijo 3 palabras: gracias por defendernos. Y se fue. Y me dejó tocado. Y claro, entendí que para muchas personas de centro-derecha o para muchos ciudadanos, incluso sin tener una ideología definida, son muy conscientes de que Podemos es una fuerza revolucionaria agresiva que va a derrocar las instituciones, el sistema y, por supuesto, a todo un sector de la población que no se identifica con sus ideales. Entonces, esa labor del PP en contener la fuerza de Podemos, que hemos visto que llegó a un punto álgido seguramente en 2015, cuando llegaron al poder en Madrid, en Barcelona, en Cádiz y etcétera, y hacer oposición y estar ahí dando la cara contra ellos en estos años, pues bueno, sí. Eso también es parte del PP y yo creo que también habría que reconocerlo. Y para mojarme en una cosa y que no quede sin decir. Una de las cosas que hemos visto en Madrid es la aplicación torticera pero que le da el marco de la ley de memoria histórica, que es una forma de dividir a los españoles de la misma manera que se está haciendo en Cataluña. Yo, Percival Manglano,
y aquí hablo totalmente a nivel personal, soy favorable de derogar la ley de memoria histórica. Yo también, pero no lo defiende ningún candidato de los que se presentan. Bueno, yo simplemente lo digo a título personal. Porque es que lo he vivido en Madrid, cómo lo están haciendo y la voluntad que tienen de azuzar el odio entre españoles y ellos. Felicito al señor concejal porque ha estado a punto de llevarme a engaño. Pero he tenido de repente un recuerdo en la retina de esos clean, una conversación del presidente de La Razón, Mauricio Casals, con el director de La Razón, Paco Marguenda. Oye, es que... ¿con quién era? No me acuerdo. El sándwich nos va de puta madre. El sándwich con el Podemos nos va de cine. El voto del miedo es lo que alimenta nuestras velas. Chico... Y donde las dan las toman, el Chaniz. Creo que fue Antonio Cánovas el que dijo que la política es el arte de poner en marcha tu ideario político en virtud de las circunstancias que en cada mommomento vives. Fíjate cómo Evidentemente, la España del año 2008 es una España con un 26% de paro, es una España con 3,5 millones de españoles que se suman a los 2,5 millones que ya existían de parados y, por tanto, con 6 millones de parados, con una caída de los ingresos fiscales fruto de que la gente deja de pagar impuestos porque no cobra una nómina, no cobra un sueldo, no tiene empleo, de 79.000 millones de euros, casi 80.000 millones de euros, y eso significa que se desplomaron los ingresos con los que un gobierno puede cubrir las expectativas de los servicios públicos de un país. La sanidad, la educación, la dependencia, es decir, todos los servicios públicos que dependen de un Estado y de sus administraciones. Por lo tanto, España vivió un momento de enorme riesgo desde el punto de vista de la estructura social, política y económica del país. Y lo que hizo el gobierno es cambiar sus prioridades. Evidentemente tenía un programa para unas circunstancias normales, que es el programa del Partido Popular, que lo ha sido antes, que lo ha sido durante y que lo será en el futuro, con determinados matices y adaptaciones a las circunstancias del momento. Pero había un programa. Lo que pasa es que ese programa hubo que modificarlo sobre la marcha porque la España que heredamos no era la España que pensábamos que teníamos que gobernar y por lo tanto hubo que, cambiar muchos de los elementos que configuraban nuestro ideario. Corrupción y Cataluña. Y lo que hay que mirar es qué pasó son los dos 5, 6 o 7 años después. Eso sí, la realidad muy lejos. Es que España hoy tiene casi 3 millones de parados menos que hace 7 años, que tiene una situación de crecimiento económico sostenido por encima del 3%, que estamos como un tiro en términos de comparativos con el resto de países de la Unión Europea, que hemos superado en PIB per cápita a Italia, es decir, que estábamos haciendo las cosas bien. Ojalá que esto no se estropee, que la inercia dure lo más posible, pero hay que tener en cuenta que eso es lo que ha hecho el Partido Popular a lo largo de estos años. Y la mejor prueba de que todo ese ámbito, ese abanico reformista ha sido útil para la sociedad española, es que el Partido Socialista en este momento se está planteando la derogación de todas las leyes de seguridad, de reforma laboral, todas las leyes económicas que se han puesto en marcha a lo largo de estos 7 años. Por lo tanto, cuando se hablaba de con qué Partido Socialista puedes contar para el futuro de España, para esas reformas importantes, para esas cuestiones, como la puesta en marcha del 155, es que nos hemos encontrado con un Partido Socialista muy poco leal a los intereses de los españoles. La mitad de los españoles llega al 2018, junio, con un salario medio de 18.000 euros. Si ese es el gran desideratum... Bueno, es que veníamos, de que tenían una cobertura de desempleo de 350. Me parece estupendo, pero los grandes logros económicos tienen que llegar a la gente. Y si no llegan a la gente y se quedan en la macro y se quedan en guindos y se quedan en... ¿Dónde estábamos en el 2008? ¿Dónde estábamos en el 2008? Que nadie tenía empleo ni recursos, ni siquiera, ¿no? 18.000, ni 1.000, ¿no? Estoy muy de acuerdo en que lo que decías tú antes, que hay que separar la agenda de gobierno de la agenda de partido. Yo estoy de acuerdo porque evidentemente nosotros estamos conformando un partido que luego tiene que sostenerse en el tiempo precisamente con espíritu de gobierno. Este es el objetivo de un partido como el Partido Popular. Es verdad que también hay que analizar una serie o hay que puntualizar una serie de segmentos muy interesantes y muy importantes para entender la situación del gobierno en los últimos tiempos, puesto que si ahora Pedro Sánchez tiene una agenda oculta con los separatistas sediciosos y proetarras, también es cierto que el señor Zapatero nos dejó una agenda oculta que se desconocía en España, como era la agenda oculta económica. Nos dejó un país paupérrimo económicamente hablando y que el gobierno de Mariano Rajoy, pues por ejemplo, por un detalle que todo el mundo es sensible a él, ha bajado el paro de un 23% a un 16%. Creo que esto no se nos escapa a nadie, todos desayunábamos todas las mañanas pensando que íbamos a ser intervenidos y con la prima de riesgo y ya no me acuerdo, mi memoria es selectiva, meses después no me lleve tan lejos. Ha pasado eso, pero esa es la agenda de gobierno. Pero es cierto que yo estoy de acuerdo en que se puede gestionar económicamente la viabilidad de un país y en paralelo ser fiel a los principios fundacionales del partido,
Creo que es compatible, porque para eso tienes una serie de ministros que se ocupan cada uno, tienen unas competencias delegadas y se ocupan cada uno de unos segmentos determinados. Y ahí, si tú preguntas al afiliado de base, el afiliado de base considera importante la economía, pero no lo considera vital. Para él ha habido una serie de desvíos de la línea precursora del Partido Popular, lo decía antes Percival, la ley de memoria histórica, el aborto, bueno, la unidad de España. La unidad de España, es decir, o la virulencia, vamos a decirlo así, en la aplicación del 155, que precisamente ese discurso es el que tenemos que recuperar. Y deben ser aquellos que estaban en labores de gestión los que tienen que explicar por qué no se pudo hacer en paralelo, no se pudo llevar a cabo, yo no lo sé, lo desconozco, no se pudo llevar a cabo esas dos gestiones transversales, por un lado la económica, que se hizo óptimamente, y por otro lado la política, la de nuestros fundamentos y principios fundamentales. Por eso, y sacando un extracto de todo este mare magnum en el que nos movemos, creo que lo principal es hablar de ilusión. El Partido Popular, después de lo que hemos vivido ahora, estamos recuperando la ilusión. Estábamos abajo con la moción de censura moralmente y estamos con ilusión. En la economía hicieron lo que les venía mandado por las instituciones europeas con la ayuda del Tito Draghi. El Tito Draghi es el que firma la deuda y deja que España se endeude al nivel en el que estamos hoy. ¿Sabe cuánto? 1.100.000 millones de euros. Ha subido un 40% desde que mandaron. Esto en el cuerpo humano se llama colesterol y del malo. No del bueno, se llama colesterol y del malo. Y entonces hablaremos algún día de asumir responsabilidades del asunto de la corrupción, porque es que la gente en la calle dice, bueno, ya está bien. Se financiaban irregularmente aquí, allá, acullá. ¿Y el responsable quién es? ¿Quién paga por eso? ¿Quién da fe de que eso se acabó? Hombre, pocas asunciones. Bueno, pues ahí tienes el correo de Mariano Rajoy, Luis Aguanta se firme, y ahí tienes la indemnización en diferido de una de las candidatas de ahora, que todavía pesa, todavía escuece. Y lo de Cataluña, ¿quién paga por eso? Porque aquí lo que hemos visto los españoles también, los votantes del Partido Popular, es que el dinero lo regalaba, el señor Montoro le regalaba pasta a los otros. Incluso hubo un viaje que yo no me olvidaré, de Luis de Guindos a Bruselas, que desvió el avión Falcon a Barcelona para comprometer 900 millones urgentes para que no queden los funcionarios de la Generalitat. Pero eso es que luego han demostrado. ¿Es una obligación del gobierno? Sí, sí, es una obligación del gobierno. Es una obligación del gobierno. Los funcionarios de una comunidad autónoma, como se llama, tienen que cobrar su sueldo. Ir de urgencias allí, corriendo a llevar la pasta para que no les falte y no fiscalizar ese gasto. Luego resulta que el señor Montoro ha tenido un rifirrafe importantísimo en los últimos combates de su vida política, porque no creo que, como el Cid, vuelva a montar. Bueno, pues en los que decía, no, yo les prometo que aquí no se ha gastado un duro en esto del referéndum. Y tuvo que envainar, ¿sabe? No, porque ahí hay matices. Claro, es que es compatible lo que decía el juez. Y no voy a defender especialmente las palabras de Montoro o no. Pero es que el responsable de si hay una derivación de dinero público ilegalmente es el interventor, no es el político. El interventor es el que... Bueno, pues entonces no haga aseveraciones que luego no puede mantener en el tiempo. De manera transversal a la comunidad autónoma. Olmeda. Mira, hablaba antes Borja que decía que no sabía exactamente, o corrígeme si me equivoco, perdona, que por qué se había llegado a la situación de esa desafección con el electorado. No, me la tendrán que explicar quienes estaban en el poder, por ejemplo, Soraya y Cospedal, que estaban. Yo no, desde luego no pretendo tener, aunque levante la voz, no pretendo tener la verdad absoluta, pero tengo mi verdad. Mi opinión, en lo que he vivido en 20 años, de verdad, es que cuando llevas 20 años en algo, joder, aunque no quieras, mira a María Teresa de la Vega o Zapatero, al final hasta sabía hablar un poco. Cuando llevas mucho tiempo en algo, algo se te pega. Y yo lo que he visto es que cuando un profesional se acercaba al partido para intentar ser bueno en lo suyo, ganarse el pan para sus hijos o aportar desinteresadamente, se le echaba por miedo a que le quitara el sitio a alguien. Eso no es verdad. Iván Redondo, esa es mi opinión. Bueno, pues esa es mi opinión. Es tu opinión, no la Iván verdad. Redondo, por ejemplo, manifiesta que se le echa de Génova y por eso se va con Sánchez. Pero no es el caso ese. Bueno, porque quería contratar sus servicios. Mira, perdona, y es que al hoy final estamos como estamos porque la base del militante ha sido abandonada. Si tú... Bill Clinton inventó una cosa que luego han seguido todos los dirigentes en Europa y en Sudamérica menos, pues no necesitan. Pero inventó la política del 60%. Todo lo que suscitase el apoyo del 60 o más % se hablaba. Y de lo que no se hablaba.
Entonces tú se llama preguntabas, transversalidad. bueno, más o menos. Tú decías, ¿qué opina usted de los impuestos? No sé qué. Dice, pues de eso no sé, pero del agrario no sé dónde y del melocotón. Entonces, ¿qué ocurría con eso? Que efectivamente el votante le tenías contento y le tenías más o menos en una línea de voto asegurada, pero no sabías cuál era la sensibilidad del afiliado. ¿Qué pasa? Que llega una crisis tan grave como esta y te explota que el afiliado estaba con una desafección tremenda. Y no me lo estoy inventando yo, Chaniz, está aquí. Entonces, ¿por qué? Cuando decías antes, ¿por qué ha pasado eso? Pues ha pasado porque cuando venía alguien a decírtelo, se le echaba o no se le hacía caso. Porque si no, hoy tendríamos grandes profesionales que hubieran comunicado muy bien, que hubieran entendido esta crisis, que habrían sabido navegarla, y no las hemos tenido. Y otros sí los tienen. Bueno, yo creo que varias de las discusiones que estamos teniendo en paralelo, o sea, con ser importantes, pero no son la discusión, no quiero hacer el papel del director del programa, pero que quiero decir que el balance de la política del Partido Popular, yo estoy en profundo desacuerdo con, digamos, creo que se ha hecho algunas cosas un poco mejor que se hacían antes y eso ha servido para mejorar las cosas. Creo que se habrían podido hacer las cosas muchísimo mejor, pero la pregunta no es esa, la pregunta es que en ese proceso no se ha, iba a decir educado, que es una palabra un poco paternalista, pero no se ha transmitido a la sociedad española determinados mensajes que son claves en opinión de muchos para la supervivencia del Partido Popular y en opinión de otros muchos para la supervivencia de España y de su economía. ¿Qué quiero decir con esto? Que las ideas son importantes. Es decir, si tú renuncias, que yo lo que achaco ya al gobierno del Partido Popular ya no es haber hecho una política socialdemócrata, no es haber financiado el golpe de Estado, no es todas esas cosas, sino haber renunciado incluso... No, financiar el golpe de Estado. No es la discusión, pero yo sostengo que ha financiado el golpe de Estado, pero vamos a dejarlo para otro día. Pero no es eso, sino que ha renunciado incluso a lo más básico para mí y que, aunque parezca lo más abstracto, es lo más importante para el futuro, que es a transmitir la idea de que no se baja impuestos cuando mejora la economía, sino que se baja impuestos para que mejore la economía. De transmitir la idea de que, bueno, de la importancia del libre mercado, de la iniciativa individual, de la importancia de reducir el déficit, de reducir la deuda, de la importancia de regular, de la importancia de esas cuestiones que, siendo ideológicas, son las que marcarán en el futuro si una sociedad va a ser más próspera o no. A eso renunció el Partido Popular. No quiero hacer la demagogia, no es demagogia. No quiero recordar solo aquellas palabras de los liberales que se vayan al Partido Liberal, los conservadores que se vayan. Pero el problema no es ese. El problema es que no existe una idea aparente no ha existido una idea aparente en los máximos dirigentes del Gobierno y del Partido Popular, en fin, salvando las distancias, yo tengo mucha relación con el Partido Popular, no ha existido esa intención de transmitir a la sociedad de que las ideas de libertad y de unidad nacional son las que harán grande, libre y próspero a este país. Entonces, ahora mismo, ¿quién puede, de los candidatos que hay, o de los que tienen posibilidades, quién puede encarnar el proponer ese proyecto ideológico por el bien no solo del Partido Popular, sino de España? Bueno, claro. Así se ha traído el debate a lo que, como habíamos empezado, y que creo que es exactamente la clave de la razón por la que estamos aquí. Y me gustaría, ya que nos estamos acercando seguramente al final del programa, aportar cosas positivas, porque parecería que aquí se han vertido, bueno, pues eso, críticas o desafecciones hacia el PP, pero en todo caso yo creo que estamos en un momento positivo para el PP. ¿Quién hubiese dicho hace un año, hace 6 meses, que en este momento se iría a celebrar un congreso para elegir a un presidente del PP con 6 candidatos, muchos de ellos muy preparados, donde está habiendo un debate libre, donde, bueno, pues por supuesto que hay rifirrafes entre los candidatos. ¿Cómo puede haber unas elecciones sin que los candidatos se critiquen entre ellos? Es que eso, con respeto y con... Y además estoy convencido que una vez que haya hablado la militancia, se haya votado y se haya elegido al presidente, pues aquí estaremos todos unidos de nuevo. Pero este proceso está siendo muy positivo. Estamos hablando de cosas que no se estaban hablando hace un tiempo y se están poniendo encima de la mesa cuestiones pues, que seguramente tenían frustrados a ciertos afiliados o a ciertos cargos y, sin embargo, ahora se está hablando con libertad. Yo creo que esto es bueno para el Partido Popular. Esto ayuda a relanzarlo. Que se vean estilos distintos también entre los candidatos, sobre todo entre los 3 grandes, porque al final esto es una cuestión de los 3 grandes, también es bueno. Bueno, pues unos con más experiencia de gobierno, otros con más juventud, pero más discurso ideológico, más capacidad de comunicación. En fin, que haya confrontación en el mejor sentido de la palabra, yo creo que es positivo
y de verdad creo que este ejercicio está siendo bueno para el centro derecha. Bueno, para los que seguís los Simpson, dice el jefe Bigun, que es el jefe de policía del sitio donde viven. Yo no lo sigo, que sí. Pero ellos están a la greña. ¿Y saben en qué? En acusaciones de que se están plagiando el programa. En eso andan Casado y Soraya. Un proyecto sin complejos en el que reivindiquemos nuestras señas de identidad. Yo he dicho que son 5. La libertad individual, económica, impuestos bajos, la persona. Primera idea, ¿por qué me presento? Porque tengo ganas de ganar y porque creo que voy a ganarle a Pedro Sánchez. En segundo lugar, la unidad de España, no solo con el tema de Cataluña, por supuesto, sino también en País Vasco y la que nos viene en Navarra. Presidente del Gobierno, pero no es la opción que votaron los españoles. Entonces, nuestra honorabilidad. Bueno, pues nos vamos a publicidad y a la vuelta vamos a continuar. Mañana juega España, estamos todos así, temblones. Es verano, la gente, las terrazas, tú sabes, las fiestas, las verbenas, esas cosas. Así es que me voy a permitir, pues para que las aguas se tranquilicen aquí en la mesa de debates, me voy a permitir asistir a una verbena en la que van a oír a unos tíos cantar una canción muy bonita de Adriano Celentano, que por cierto ha cumplido 80 años ya, Azzurro. Cuando la primera vez que la vi yo pensaba que era Paquito el Chocolatero. La segunda me dio la sensación de estar en Alcoy en la fiesta de moros y cristianos. Pero no, resulta que es el divo Méndez de Vigo y doña Soraya en una especie de, no sé, una especie de verbena campestre. Véanlo. Esto debe ser el rearme ideológico, pobre Celentano. Por cierto que la canción estupenda, Celentano es uno de mis caprichos, habla de que a veces el tren de los deseos y el tren de las ideas toman caminos distintos, divergentes. Debería ser eso lo que estaban celebrando en ese mismo momento. Bueno, en fin, no sé. La verdad es que lamentable porque esto no es lo que espera el militante del Partido Popular. ¿Me permites una frase solo que cuando decía Soraya antes no tengo adversarios, aquí yo no tengo adversarios, me recordaba a lo que dicen que dijo Narváez en su lecho de muerte, ¿no? Que su confesor le dijo perdone usted a todos sus enemigos, y no puedo, les he matado a todos. Es un poco lo que sonaba Soraya, perdóname que te he quitado la palabra. A ver, don Borja Gutiérrez. A ver, yo personalmente preferiría, a mí me gusta mucho el karaoke, pero preferiría cantar el Viva España de Manolo Escobar, y sobre todo en Melilla, que he estado yo hace poco además, en el tercio Gran Capitán, y desde luego se presta mucho más esa fidelización por los principios que nos unen a todos, que no son nosotros, que los de nuestra patria. Y como además, si quería hacer un pequeño inciso que también tiene mucho que ver, y sobre todo como agradecimiento a todos los que, bueno, varios de los que estamos aquí, apoyamos y queremos profundamente al Partido Popular, y por tanto de todos estos debates lo que tiene que surgir únicamente es un fortalecimiento del liderazgo para que podamos trabajar duramente frente al totalitarismo y sectarismo ideológico que representa la izquierda y sobre todo que ha representado y representa desgraciadamente porque existe el comunismo. Y por eso, aprovechando, quería felicitar y dar la enhorabuena a Xavier Horcajo porque bueno, el jueves presentó en Brunete un libro que precisamente habla sobre la amenaza del comunismo a la sociedad libre, que se llama Talvisota, y que bueno, tuvo una buenísima aceptación, y que además, como fue un placer menciona Brunete, pues yo estoy tremendamente agradecido. En Brunete murieron 40.000 soldados de uno y otro lado. Iba a decir españoles, pero sería injusto porque muchos no lo eran. No lo eran muchos. En uno y en otro lado, ¿no? 40.000. En apenas 20 días, ¿no? Apenas, sí. Por cierto que empezó la batalla de Brunete un 6 de julio del año 37. Pronto harán 81 años. Correcto, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues estas cosas importantes que no sería bueno que se reprodujeran. Una de las cosas buenas que ha traído consigo la competición entre candidatos para suceder a Mariano Rajoy es que desde el primer momento han aparecido algunas voces de forma altruista
expresando voluntades, por ejemplo, la voluntad de una familia, la liberal, que algunos considerábamos en vías de extinción. Yo particularmente creo que en España no existen los liberales, pero bueno, en cualquier caso. Aquí hay uno. Bueno, sí, esto ya lo discutiríamos, venga a hacer hospitales y venga a hacer colegios bilingües y venga a a hacer de todo y ahora vamos a ser liberales. No. La ciencia política es inflexible, querido ex consejero, querido concejal del Ayuntamiento de Madrid. Ni Carmena puede cambiar los criterios fundamentales de la ciencia política, pero es verdad, y yo se lo quiero reconocer muy vivamente a Bauzá, que haya tenido el coraje político de decir, oiga, esto es una manera de pensar y está aquí. ¿Ahora la quieren aprovechar o no la quieren aprovechar? Que es un poco su planteamiento. Recordemos algo de lo que contó en El gato al agua. Y nosotros lo que queremos hacer es precisamente eso, queremos tener la responsabilidad de volver a recuperar a todas aquellas personas que por diferentes motivos, como consecuencia de la situación de crisis, pues el Gobierno y el partido priorizó pues esa recuperación económica, la gestión sobre la ideología y lo urgente sobre lo importante. Y lo que queremos es volver a recuperarlos y aplicando pues las políticas del centro derecha liberal de toda la vida, que han sido sin duda las claves del éxito del Partido Popular. Y el Partido Popular, además, está constituido por múltiples familias, por los conservadores, los democristianos, los liberales, y los que somos liberales y que además queremos seguir aportando y queremos ser parte del éxito de todo el partido, pues no queremos hacerlo fuera del partido, queremos hacerlo dentro. Y la peor de las deslealtades que podríamos hacer es quedarnos quietos. Asís, un liberal, especie en extinción. Sí, tiene que haber de todo, que diría él. No, sí, pero yo no sé si en este momento, que no me suelo autocalificar, por cierto, como liberal, es que no se trata de sacralizar el término liberal, sino se trata de por fin de hablar ideas. Y yo creo que de verdad, o sea, no quiero insistir, pero tiene mucha razón lo que estaba diciendo antes Percy, bueno, y lo que estabais diciendo todos, es decir, hay debate. Y es importante, es importante, pero no para el Partido Popular. Yo no siento, me perdonáis, no siento ese cariño hacia el Partido Popular, ni ese odio hacia el Partido Popular. Yo viví a escasos metros y a escasos... Yo cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, yo estaba bautizando a mi hijo mayor muy cerca de donde asesinaron a Miguel Ángel y el mismo día. Quiero decir, yo lo que tengo es un cariño a todas las personas que han dado su vida, en este caso literalmente, y en muchos de vuestros casos, que han luchado por unas ideas y por la mejora de España. Yo sé que muchos de vosotros, algunos os conozco personalmente y hemos debatido personalmente, lo habéis hecho, ¿no? Y entonces, esto que yo creía excluido de este Congreso del Partido Popular, que yo creía completamente excluido, bueno, resulta que parece que hay posibilidad de que se discutan algunas ideas, de que se discutan ideas de libertad, de que se discuta por qué se debe defender España en Guipúzcoa y en Gerona. Quiero que se discuta. Yo no tengo mucha fe en el futuro del Partido Popular, pero ahora tengo un poquito de fe en que desde el Partido Popular se van a defender, en mi opinión, por primera vez en mucho tiempo, sé que en esto discrepamos, creo que se van a defender desde el Partido Popular por primera vez en mucho tiempo ideas de libertad y la idea de España, que es la idea de la España moderna, que han hecho que los españoles saquen las banderas de España en Lérida y en Burgos y en Zaragoza. Fíjese, y yo que he hecho un elogio antes, lo han oído todos, Bauzá, echo de menos en este fraterno debate de ideas un elogio a los que, como me ha dado el alcalde, la condición de experto en la cosa de las purgas estalinistas, los purgados. En este partido ha habido muchos purgados. Estoy pensando en María Sanjil, todos, ¿no? Pero podía pensar en muchos más. En todos, probablemente. Pero en este eran muy valiosos. Eran muy valiosos porque eran el eslabón, el banderín de enganche con un partido político. Pues estoy pensando, pues... de todo, desde Vox hasta Ciudadanos, han tenido en el Partido Popular fugas de gente muy interesante, que era muy seguida, Ortega Lara, por ejemplo, ¿no? Muy seguida por los españoles, muy querida por los españoles. Y me hubiera gustado que alguien hubiera hecho un esfuerzo de reivindicación de esos y de esas. ¿Sabes lo que pasa? Que vamos a ver, mientras no limpies al Partido Popular de las sombras de la corrupción, el resto da igual. Da absolutamente igual. Y te pongo un ejemplo gráfico. PP prepara una convención en Sevilla.
No para rearmarse, ellos decían para rearmarnos ideológicamente. Bueno, aunque solo fuera una convención propagandística, ¿no? Para lanzar un mensaje a la sociedad, pero que tenía ese fin, ¿no? Y salta el caso de Cristina Cifuentes, ¿no? Y se arruina la convención. Allí no se habla absolutamente de nada. Y la aplauden. Porque alguien podía decirle fuera de aquí. Claro. Y además la aplauden, ¿no? Pero claro, entonces no se habla ya de nada más. La ideología no tiene importancia, ni el mensaje que tú quieras venderle a la sociedad tiene importancia mientras el Partido Popular no logre quitarse esa mochila, que además se aprovecha mediáticamente y desde la oposición, obviamente para bombardear al Partido Popular y le hace un daño pero no para analizar la suya, pero no para analizar No, de acuerdo, sí, pero esa batalla la ha perdido el Partido Popular hace mucho. Claro. Entonces, eso, bueno, podemos analizar por qué la han perdido y todo lo que... Pero el caso es que la han perdido y eso ya no lleva a ninguna parte. ¿Sabes lo bueno que hay ahora? O se quitan esa mochila y empiezas a defender ya otras cosas, o si no es absolutamente imposible. Y el futuro del PP se decide, yo creo, aquí, en esta cuestión principal. En estas primarias, o eliges un líder que no tenga mochila, o yo creo que no tiene futuro el Partido Popular, sinceramente. Echaniz. Os habéis dado cuenta que en este momento podríamos estar hablando del candidato que Mariano Rajoy ha indicado al resto del partido para ser elegido. Y de lo que estamos hablando es de que el Partido Popular ha decidido abrir un tsunami para democrática y libremente abrir un proceso de selección de quién va a ser su presidente en los próximos años. Eso es, sin duda, un elemento, a mi juicio, extraordinariamente positivo, que tenemos que valorar y que supone una enorme valentía en cambiar la cultura de un partido que en 40 años ha estado funcionando de la misma manera y que tiene que ser un proceso no traumático, sino un proceso de capacidad de, digamos, de debate. Y eso era un propósito de Mariano Rajoy. Con el objeto, perdón. ¿Y eso era un propósito de Mariano Rajoy, hacerlo así o cómo? Bueno, por eso se aprobó en el Congreso. Por eso tenemos hay unos estatutos que son los que se lo preguntó de forma inocente, porque algunos otros españoles pensamos que ha hecho como Carlos V cuando iba a Ayuso. Bueno, esto estaba en los estatutos. Estos estatutos no se han escrito este mes. Y hacerle podría haber hundido por favor, podría haber hundido esto. Los estatutos se aprobaron en el Congreso del año 17 y, por lo tanto, es parte, digamos, de las leyes fundamentales del Partido Popular. En ese sentido, pues yo quisiera poner de manifiesto que el resultado de este Congreso es un debate entre personas de las que saldrá elegida una. Ojalá sea una persona que, como se decía, no tenga vinculación con el pasado, no tenga vinculación con la corrupción, sea capaz de generar ilusión y crear un partido capaz de volver a ser una alternativa potente de gobierno. Pero lo más importante es que al día siguiente seamos capaces de todas las personas que han apoyado distintas formas de entender el partido, ponerse de acuerdo para seguir trabajando en un proyecto para España que es el que ha representado a lo largo de los últimos años con bastante éxito el Partido Popular, ¿no? Lo bueno que estoy viendo, me acuerdo cuando me enfrenté a Cristina y a Ángel Garrido, en sucesivas ocasiones, casi siempre, porque éramos el centro reformista. Puñetera idea de qué narices era eso. Que se lo inventó Aznar en una época y lo agarraban. Ahora todos hablan de centro-derecha, que está muy bien, eso está muy bien. En segundo lugar, una pequeña corrección, si me lo permites. Y ya sabes que yo no vengo aquí a defender a ninguno. Yo no tengo todavía decidido ni a quién voy a votar ni si voy a votar a alguno. Pero Pablo sí que ha defendido la recuperación de esas caras como Ortega Lara, como María San Gil, lo ha dicho 20.000 veces. Él sí que ha sabido. Otra cosa es que ocurra. Que conocemos un poco a Vox y conocemos... Y a las otras candidatas, que esto es muy importante. Y a las otras candidatas. Pero lo que sí que hay que reconocer es que nos hemos visto abocados a esto. Si seguimos mintiendo, y no digo que tú mientas, de verdad, no voy por ahí, pero digo, si seguimos engañándonos a nosotros mismos, es que nadie nos va a creer. Si tú no te crees lo que dices, si una persona no se lo cree, no transmite. Entonces, si nos seguimos diciendo que esto es buenísimo y que Rajoy lo ha hecho fenomenal y todo es tan bueno, ¿y por qué no ha ocurrido antes? Esto es un desastre y hay que salvarlo y hay que rearmarse y ganar. Sí, claro, hay que reconocer que es un desastre. No puede estar de acuerdo. Es evidente que la corrupción ha sido un problema muy importante para el PP. Es curioso que ahora no estamos en el gobierno. Vamos a ver si hay tanta repercusión en los casos de corrupción, porque esto luego ha sido constante mientras hemos estado en el gobierno. Y ahora, el otro día, detienen al presidente de la Diputación de Valencia y no se ha enterado nadie en España. No se dio que habéis perdido esa batalla. Esa batalla la habéis perdido. Pero hay problemas que van más allá de la corrupción.
Y por hablar de lo que estamos hablando antes, Ortega Lara no se fue del PP por culpa de la corrupción, es que no lo fue, no se fue por eso. Y los candidatos que están pidiendo que vuelva al PP lo están haciendo con argumentos ideológicos. Y yo creo que eso es precisamente el meollo de lo que se tiene que hacer. Y esto enlaza con la segunda idea. Soy coautor de ese documento que ha liderado Bauzá sobre regeneración liberal. Entonces, permítame que si alguien está interesado y quiere meterse en Google para buscarlo, se llama Una propuesta de regeneración liberal para el Partido Popular. Es largo, pero le hemos dedicado mucho tiempo, tiene casi 80 páginas, pero tiene un índice y un resumen ejecutivo que yo creo que se lee con bastante facilidad, y de verdad invito a todos aquellos que les interesa el futuro del PP que lo lean. No tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí. Les agradezco mucho a los 6 la intensidad del debate, espero que les haya sido útil para decidir pues su candidato o candidata, y sobre todo espero que por el bien de España gane el mejor o la mejor, y que prospere la idea de un partido de centro-derecha serio, con sus ideas, las que decida su militancia, que tenga éxito, porque de lo contrario, pues ya saben, el gobierno de cesiones de Pedro Sánchez. Muchas gracias a todos y buen fin de semana en lo que queda, en lo poco que queda ya de él. Una canción, ¿dónde irá? ¿Dónde irá?